Suscríbete a la Panterita. Johnny está en el circuito. Dame algo, Wilson, por favor. Mientras espera, ¿no? Porque está así recién. No, hoy la jornada hubo estaba una puesta conferencia de prensa repercusión de lo de la embajada. Aliana con Peña, que estaban en Villarrica, estaban haciendo proselitismo, y le tomamos esta noticia ahí por el camino, y recién daba bastante Peña. Así que no sabían. Sí, claro, después lo de ayer ¿Y qué dijo Peña, Federico? Que no, lo primero que dijo que no había ni un argumento para calificarlo de esa forma, ¿verdad? Algo muy groso, pero después ya dijo que esto no va a hacer que él descabalgue de ninguna candidatura, y que siempre está contando con el patrocinio del expresidente, ¿verdad? De Carter. O sea, bueno, pero fue muy escueto, fue ni 10 minutos duró. No se playó mucho sobre el tema. No, aparte los rostros que estábamos viendo por TV, el tono ahora, bastante fuerte. Repito, funciona la gente. Ya estamos en Twitter, por favor. A las 11:50 va a hablar, en principio, se anuncia, va a hablar el abogado del expresidente Horacio Carter, así que estamos atentos a esa conferencia. Johnny, ¿cómo te va? Móvil personal. Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, bueno. Johnny, ¿y Olimpia cómo se prepara para el partido de mañana? Olimpia se prepara para volver a recuperar el terreno perdido en el campeonato, derrota de Libertad, que perdió también a dos futbolistas del equipo titular, el caso de Hugo Quintana, que es el volante, y el caso de Luis Zárate, que Bolivia justamente una suspensión de 3 partidos, roja directa para los dos. Entonces me parece que van a llevar unos partidos de suspensión. Resta saber el caso de Alcaraz, si está ya para arrancar de titular, para acompañar allí, para que vuelva esa dupla que fue importante en Copa Libertadores, Alcaraz-Salcedo, Salcedo-Alcaraz, el sector derecho que seguirá siendo ocupado seguramente por el Tucu Salazar. ¿Hace cuánto que no juega Antolín, Johnny? Antolín jugó ese partido, contra Nacional, había ingresado justamente en esa expulsión de Zárate, y después volvió a jugar contra el 12 en el campeonato de apertura. Ahora, pero ¿vos considerás que es importante que él ahora... Porque a mí me parece que inclusive Mateo Gamarra jugó muy bien de central, después lo sacan, lo ponen a Zárate con Saúl y lo mandan a Mateo lateral izquierdo, y ahí hay gente joven, o sea, habría que ver si realmente Olimpia sigue apostando a Antolín de cara al futuro, porque más en la situación en la que nos puede fichar el Olimpia, yo creo que es lo que tiene que hacer Julio. Bueno, si Julio tiene la personalidad, porque a mí me parece que a Julio Cáceres le cuesta, porque primero que él en su función de técnico, por el poco recorrido que tuvo, debutó prácticamente como técnico, es amigo todavía de los jugadores. Claro, entonces hacerlo sentar Antolín, y de lo más grande principalmente, hacerle sentar a Antolín, yo sinceramente como institución, yo soy el presidente, le diré a Julio, acá tenés que apostar a los jóvenes que podemos nosotros vender a jugadores, y encima no estamos hablando de jugadores que son malos o que no tienen proyección, sino todo lo contrario. Zárate, Gamarra. Pero hay que llevar en cuenta eso que dijo Federico la otra vez, el tema de que lo que dijo... Respetándolo a Antolín, claro, yo sé que Antolín es un jugador que te da jerarquía, pero yo, en la última época al menos, tampoco ya era un Antolín, porque el tiempo pasa, no es tan fácil, y después de una pausa como esta, es una opinión, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes con relación al tema. Ahora Antolín es suplente ante la inhabilitación de un titular como Zárate. Se da el tema de, que juegue Mateo ahí. No, y consiguen un lateral izquierdo. No, pero por eso, o sea, el tema es... O que juegue el chico sub-19. Claro. No, por eso. El tema es con qué suplente... Alabaron tanto, no, pero ellos alabaron a Aaron, ¿cómo? Alan Paredes. No, hay un central que hablaron bien ellos, no sé cuál, ¿Alfonso puede ser? Sí, Alfonso. Claro, bueno, si hay un programa como para comenzar a fomentar quienes pueden ser capital del club, podría ir por ahí, ¿verdad? Es un partido contra Guaireña. Pasa que Antolín... Le pregunto a Johnny, ¿Peta puede jugar contra Olimpia? ¿O no? No tengo datos pero él fue a préstamo, creo que no. Son todos acuerdos de palabra. Ahora, como el de Camacho. El de Camacho, por ejemplo, se aclararon bien de decir, antes que juegue en Olimpia Guaraní, que Camacho pasó a Guaraní, todo bien, pero
no podía jugar por un acuerdo de palabra. Ahora No, son todos acuerdos de palabra. Cito esto porque justo estamos hablando del sector afectado. O sea, si Gamarra pasa a jugar en su puesto natural, que es central junto a Salcedo, allí colocarías al chico. No hablo del sub-19, hablo de Alan Paredes. No sé cómo está el tema de su lesión, porque él sale lesionado contra Guaraní. Y a ver, Peta es una cosa con la camiseta de Guaireña y fue otra cosa con la camiseta del Olimpia. Pero si fue una sesión convencional, se supone que él no debería jugar. Alguien que estuvo bastante bien el martes pasado en el triunfo ante el equipo de Botellón. Aunque decía el presidente de Emiliano, Daniel, cuando le consultábamos sobre esta situación del préstamo de los jugadores y de no poder jugar contra su equipo, decía, no, la FIFA prohíbe tener ese contrato. Sí, es un acuerdo de caballeros. No se puede hacer en contrato prohibir a un jugador que juegue contra su equipo, pero es un pacto de caballeros y sabemos que aquí muchos respetan, aunque en su momento Guaraní no respetó el caso de Alfie, pero me parece que Peta no va a jugar. Aquí la salida más clara podría ser Alfonso Salcedo. Alfonso, que ya jugó varios partidos en primera división, jugó aquel partido contra Guaraní, se lesiona en ese partido, que Salcedo sea el central, Alce lo acompaña por el sector izquierdo de Mateo Gamarra y por la zona derecha ya sea el Tucu Salazar, y si por allí el técnico decide ponerlo también a Sergio Taror, que ya se está recuperando de a poco. Bueno, una cosa que dijiste también, Bruno, con respecto a la relación jugadores, si lo tienen como compañeros, pero me parece que en esa conferencia en donde Julio Cáceres, de motus propio, empieza a hablar del tema de la disciplina y que hay que cuidarse, que ¿Pero los cuánto experimentados. tiempo después? ¿Un año y algo después de ser técnico se dio cuenta él? Sí, pero yo creo que muchos jugadores, algo ahí pasó. Por eso es que habló, dijo lo que dijo, y yo no sé si la relación sigue siendo óptima como en el comienzo del trabajo de Julio Cáceres al frente de Olimpia. Eso que decía Federico, yo comparto con él también, porque algo pasó. No pongan duda. Eso es información inclusive. Ya está instalado el tema Por eso. de las caras que cambiaron a la hora de entrenar. Y eso es compañero más que nunca. Bueno, es compañero, ahora técnico, pero bueno, lo miran como un técnico a la distancia. Ya no tan cercano como antes. Cardona, sí, no. Y es un Ayer tema estaba que... mirando a Ramón Sosa contra River y me estaba acordando la historia de Ramón Sosa. La verdad que Olimpia lo vende para pagar su cuenta. Está Roberto Garcete de Federico. Roberto Garcete de Sí, Racing. vicepresidente de Resistencia. ¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a vos, a tu compañero y a la audiencia. Bruno te saluda, estamos con Federico, Dani, acá con Fabio Martín, los compañeros. Vicepresidente de Resistencia, ¿vieron ustedes la imagen repetida ya de lo que fue el tema del penal tapado por Kili Rojas? En el momento ya me pasaban por WhatsApp la repetición y después tuve que ver todo el partido otra vez a la noche, la repetición del partido y no pude dormir anoche. Eso ¿Por qué no pudiste dormir? Me pasó, ¿no? Ahora estoy, como lo llaman algunos, estoy groggy todavía porque no puedo digerir hasta este momento de lo que pasó anoche. Reglamentariamente, vicepresidente, importante saber esto. Estaban estudiando inclusive, Dani, porque hoy el reglamento marca que el arquero puede moverse sobre la línea, pero adelantar un solo pie. Sí. Inclusive estaban estudiando de que no pueda mover ninguno de los pies, pero eso no se aprobó hasta donde yo sé. No se aprobó. No hubo ninguna modificación. Entonces la pregunta es la siguiente. Para vos, presidente, se adelantó totalmente Kili Rojas. Y claramente se ve la imagen. Yo no pude ver en el preciso momento porque estaba en la cancha, pero los documentos hablan, las fotos hablan, las repeticiones hablan. No sé qué criterio tuvieron que tomar para no volver a repetir el penal. Y también durante todo el partido nosotros creemos, algunas veces uno que siempre juega de chico piensa que somos perseguidos, ¿verdad? Pero creo que ayer sistemáticamente fuimos muy apretados en todo el partido, creo. Puedo estar equivocado por mi gran cariño y amor que le tengo a mi club, ¿verdad? Pero por donde yo frecuento, todo el mundo dice que ayer fuimos más
presionados más que nunca. ¿Y la expulsión, presidente, de Escobar, qué te pareció? Y justamente eso, quiero también que, no sé, podrá escucharse como un sarcasmo, ¿verdad? No sé, ¿cómo podemos chutar un balón yendo de carrera y chutar? Y estamos conscientes de que le habrá tocado al jugador, parece que inclusive se lesionó un jugador, pero algunas veces se habla de la intencionalidad. A los 8 minutos también un balón de un volante central ganando la pelota también en ese mismo momento, a los 8 minutos ya tuvimos una tarjeta amarilla que tuvimos que hacer el cambio, que salió muy bien en el segundo tiempo, y la expulsión fue similar. Creo que nadie le va a querer patear si tenía el balón en posesión y con grandes posibilidades de meter gol. Entonces no entiendo, yo creo que también fue un poco injusto. Lo que pasa es que se está cambiando de cada momento la interpretación, entonces creo que ahí tenemos que ir viendo cuáles son las interpretaciones que van a tener los árbitros. ¿Y te llamó la atención, presidente, que Ever Aquino no haya observado el adelanto del arquero Rojas en el penal? Inclusive yo le había encontrado a Ever después y le dije yo que por el tema penal yo dije la imagen voy a ver a la noche porque no le quise tocar el tema de la foto, pero yo estaba muy tranquilo porque Ever siempre es muy coherente y esta vez parece, no sé, se le pasó un poquito, o las fotos que me pasaron tiene milésimas de segundo como la anotación de que ya había tocado el balón. No entiendo, no puedo explicar ni no sé si la audiencia me va a entender más o menos, porque yo creo que tenía que ser devuelto para que se pueda chutar otra vez. ¿Ustedes los directivos tienen multa, presidente, si protestan exageradamente? Y todo, eso viene directamente de FIFA ahora, en todos los ámbitos, no solo ahora, antes, pero ahora está más fuerte que nunca. Entonces, en un momento dado, creo que por lo menos a los jóvenes les vamos a enseñar a que cambiaban los tiempos, y nosotros lo que ya estamos ya en la postrimería, entonces ya hay que irse nomás ya a la casa, porque yo por lo menos creo que tengo muy poco tiempo de dirigencia ahora, más con estas nuevas leyes, como se dicen. Estamos viendo la jugada repetida. Fuerte multa, tenemos código de ética, tenemos de todo un poco. Estamos viendo las imágenes acá. Sí, evidentemente se adelanta Kili Rojas. Se adelantó. Los dos pies están adelantados. Salvo que digan que ahí la punta del... Aprovechando que están ustedes y el penal, que creen que fue penal o no, porque escuché en otros medios que tampoco fue penal. Pero ahí a simple vista vimos que a nuestro central brasileño le empujaron ahí con grandes posibilidades, inclusive peinó esa pelota que si no le tocaba creo que podía haber conectado mejor. Para mí el penal claro. Sí, el penal de Resistencia es penal. Para mí el penal claro, y en la transmisión la propia imagen del VAR se apuró en poner la repetición de la tajada de... La del VAR puso la repetición, después pidieron quienes estaban a cargo de la repetición, la repetición propia, ¿verdad? Pero el VAR puso rápidamente, y estamos viendo la del penal, que sí, hay un empujón que lo hace pasar de largo al brasileño cuando estaba muy cerca, ganando la pelota, le hace ver y no duda ni un instante, ni siquiera una revisión de 20 segundos por parte del árbitro de juego. Entonces, por lo menos ya hay una compartida, ya son uno de los compañeros periodistas que cree que fue un poquito
muy dudoso también el penal, pero ahí nosotros estábamos muy cerca de la jugada y vimos que me empujó y gritamos en ese momento. Y además que fue muy difícil ese partido. Lo que yo quiero rescatar es lo que mi equipo hizo anoche. Demostró que está para grandes cosas todavía. Vamos a tratar de olvidar ya esto porque ya no tiene retroceso. Entonces vamos a tratar de mirar ya el partido del lunes, un partido muy difícil contra Guaraní. Y vamos a tratar de incorporar todo lo que tenemos y que el Tiburón haga lo que mejor sabe hacer, que es dirigir a su equipo. Y tenemos recambio, tenemos un buen plantel. Calladamente hemos traído varios refuerzos. Lastimosamente algunos se fueron, pero tenemos otra vez un equipo muy compacto y yo creo que inclusive mejor que la primera etapa. Encontraron otro brasileño, presidente, Ruan Vinicius. Y el mismo representante de Rubán, el arquero, nos acercó su video y creo que le dimos el crédito a su representante y al presidente, que son los que tienen contacto, y analizaron con el profesor Tiburón Torre y le trajimos al Rubán 2. Creo que cumplió ayer. Un poquito dubitativo en los primeros minutos, pero después se asentó y creo que hizo un gran partido de última hora. Perfecto. Bueno, presidente, muchas gracias por atendernos. Disculpame que estoy un poquito bajoneado y no estoy pudiendo. No, hay peores cosas en la vida, presidente, a esta altura. Vos sabés mejor que nadie. Esto es uroreína. Unas palabras que solamente uno siente en el momento y después de una... Pero estamos con la satisfacción de que dimos pelea y vamos a seguir dando pelea. Y creo que estamos por el buen camino. Y aprovecho que la mayoría de los jugadores han terminado otra vez su práctica hace una hora. Están yendo rumbo a su casa y están escuchando la emisora, y que le felicito. Ayer le felicité y hoy le vuelvo a felicitar. Gracias, Bruno, y gracias a tu compañero también. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está el presidente de Resistencia, vicepresidente actualmente, Roberto Garcete. Y no puedo decir mucho tampoco. Por eso que ya comentaba, tenemos comisión de ética, tribunal disciplinario. Bueno, lo de la Conmebol se extiende entonces a los dirigentes del fútbol paraguayo. Digo, al torneo casero, ¿verdad? No puede más decir nada. Pero bueno, habría que ver el tema. Técnicamente está adelantado Santiago Rojas. Sí, por eso ya es algo que en el VAR hayan dicho, mira, el talón está pisando el 0,1 del centímetro talón. del talón, pisa el 0,1 centímetro la pintura, pero hoy en día, o sea, yo creo que Kili midió mal, porque si él tenía la certeza, es un genio. O sea, casi todos los arqueros hoy ya hacen el impulso, o sea, ya es un adelantamiento legal. Por eso hasta ahí en tiempo real parecía que mucho se adelantó. Y en la transmisión ahí cuando se frisa también se ve que no es común que el pie de apoyo del arquero esté tan lejos de la línea. Entonces, comprensible lo de la gente de Resistencia por esto, y confirmar lo que ayer también ya marcábamos. Se nota que ya hay una directriz de poca revisión del árbitro en cancha y definir rápidamente, porque hay poca demora para... ayer volvió a confirmarse. Fíjate que en este par de fechas hemos tenido más rojas directas que doble amarilla. Por esto el VAR te llama, le echan a Quintana, a Robert Pirea Mota, ayer al jugador de Resistencia, con jugadas que capaz en otro contexto. Fíjate que para el blanco y negro fue una falta con amarilla, para el partido de Cerro Tacua ni siquiera fue falta, y terminaron con rojas directas. Johnny, se dice en el circuito, perdón la interrupción, por favor. Sí, señor. Sigo aquí, Bruno. Bueno, tema de debate para mí este tema de Antolín. O sea, yo 26 de junio es su último partido. reconozco la 26 de junio. Y después vino el parate, de hecho no es titular. Y yo también estoy convencido de que más allá del mal partido que hizo Mateo
El martes me parece que puede jugar tranquilamente con Salcedo. Bueno, dos factores. Jugó de lateral y jugó contra Libertad. También. O sea, son dos factores que no se pueden negar. Como también la vez pasada jugó bien de central contra Guaraní. Pero, no, acá el tema es ¿dónde colocas el suplente? Porque hoy por hoy Antolín es suplente. Fíjate que Antolín es el cuarto zaguero. Se abre este debate porque Mateo tiene la flexibilidad de también jugar como lateral izquierdo, pero en un ranking imaginario es Saúl Salcedo, Luis Zárate, Mateo Gamarra y después viene Antolín Alcaraz. Entonces, ¿dónde pones al suplente? ¿Allí en la saga central o en el lateral izquierdo? Por eso le hacía la consulta a Johnny con el tema de Brizuela, que justo estuvo en Olimpia y ahora volvió otra vez Hablando de eso, Guaireña. me hablan desde Guaireña, me confirman que hay una cláusula que no puede jugar contra Olimpia el sábado. No, por eso, o sea, más allá de lo que Johnny decía de, sí, si va, porque precedente dejó el caso Courtois, cuando chocaron Chelsea y Atlético Madrid. O sea, la FIFA prohíbe eso de que vos no podés no jugar. Pero, ¿qué pasa? Acá es todo amigo, presi, prestámena, para no enojarte. Y el mejor caso es lo de Alfio Oviedo. Entonces, si vos vas a guerrear como hizo Guaraní, podés colocar, no tenés ninguna repercusión disciplinaria. Pero después, estos equipos que necesitan de la importación de jugadores, ya no van a tener el mismo trato. Por eso, entonces, es como una ley tácita que no se les hace jugar por ese precedente que hubo en el fútbol mundial, pero acá sabemos que hay 3, 4 equipos que son los que tienen más de un equipo y suelen alimentar a los otros. Johnny, repasando entonces lo de Olimpia, por favor. Sí, Olimpia no utilizó el sub-19 en el partido anterior ante Libertad, por más que en su momento Julio tuvo la posibilidad de meter al chico Alcer Alfonso y de esa manera ir cumpliendo con el reglamento. En ese partido contra Guaireña tiene que cumplir sí o sí algunos minutos, y ese podría ser Alcer Alfonso. Si entra Alcer, ingresaría allí como central para acompañar a Saúl por la zona derecha, Tucu Salazar, Mateo Gamarra por el sector izquierdo. Víctor Sebastián Quintana, el hijo de Víctor, jugó en categoría reserva ayer. Casi hay que descartarlo del medio campo para el partido el próximo domingo ante el próximo sábado ante Guaireña, porque jugó jueves, viernes y sábado. Tendría que volver a jugar, entonces hay que buscar al acompañante de Richard Ortiz, y este podría ser Marcos Gómez, Richard Ortiz, Alejandro Silva por derecha, y por el sector izquierdo, el caso de juega, me parece que Hugo Fernández tiene chance importante, y adelante Derly González, y podría darse el retorno de Guillermo Paira en el 11 franqueado para medir al equipo de Guaire. Quédate en el circuito, Johnny. Esto es tan trepidante, todo tan rápido. Horacio Cartes, en Twitter, ahora en redes sociales, comunicado ante la designación anunciada por la Embajada de Estados Unidos. Niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas. Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan. Seguiremos trabajando en el mismo rumbo, acompañando el fortalecimiento de la democracia, apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidad y fuentes de trabajo a miles de compatriotas. Horacio Cartes. El membrete inclusive no lleva ningún signo político, ningún movimiento, es Horacio Cartes, el membrete acá estamos viendo justamente, y repito, comunicado Horacio Cartes, comunica a la opinión pública. Ante la designación anunciada por la Embajada de Estados Unidos, niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas. Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan. Seguiremos trabajando en el mismo rumbo, acompañando el fortalecimiento de la democracia,
apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidad y fuentes de trabajo a miles de compatriotas. Horacio Cartes. Esto es lo que firmó entonces el expresidente de la República en un comunicado, reitero, comunicado que no lleva ninguna bandería política, no lleva el movimiento en sí y que lo hace a nivel unipersonal. Horacio Cartes. Que es lógico porque la embajada aclaró que esto no tenía nada que ver con la política partidaria, claro, y que era directamente al expresidente y a sus 3 hijos, quienes también ya tienen la entrada denegada. Así es, bueno, esta es la situación entonces, muchachos. Pero esto reemplaza el tema de la conferencia que iba a haber de... La verdad que los compañeros de prensa nos van a avisar acá en el momento de que... Mabel decía que era para las 11:50. Y sí, ya son estamos pasando. Y a medio a esa hora sacó... Vos sabés que este tipo de conferencias se hacen esperar normalmente, no es muy puntual. La de Estados Unidos también se hizo esperar. A las 9 se anunció y que hora... No, por problema de audio. Pero mira que arrancó también los medios y después fue escalando. Pero 6-7 minutos. Y después... Eso fue arrancar... o sea, fue una conferencia donde arrancó con el título. ¿Querés que te saquen la visa también, sí, a vos, Chun? ¿Qué? Bueno, necesitas. No es eso. Directo. No. Es una broma, no te pongas. Pero, ¿quién está? Que nadie... Está Francisco Morel. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Doblete, hermano querido, ¿eh? ¿Está fino, Francisco? Sí, gracias a Dios se me está dando. Bien. Buen gol otra vez marcó ayer para sí, Nacional, la otra vez de zurda, esta vez ya con el repertorio del juego aéreo. Cabezazo. ¿Verdad, Francisco? Sí, así mismo. ¿Y qué se te cruzó otra vez por la cabeza en ese momento? ¿Festejaste con todo el gol? ¿Tu mamá estaba en preferencia nuevamente con la imagen de la Virgencita? Sí, fue algo muy emocionante. También ahora que estuvieron ya toda mi familia, no solamente estuvo mi mamá, toda mi familia en sí también, y fue un momento muy emotivo para mí. O sea que moviste a todo Lambaré entonces para el partido de ayer. Sí, algo así fue ayer. ¿Vos te dedicás ya exclusivamente al fútbol, Francisco? Sí. Ya, digo, por el tema del colegio, ¿verdad? El colegio yo ya culminé. Ya terminaste. ¿Y no estás estudiando otra cosa? Ahora mismo no, pero más adelante pienso también estudiar. ¿Qué querés estudiar, Francisco? Lo que es ciencia de deportes. Ciencia del deporte. Está muy bien. Sí. Pero no tienen tiempo prácticamente, o hay tiempo. ¿Ustedes cuántas horas al día entrenan acá en Paraguay? Y normalmente suele ser 2 horas, pero sí, yo pues a la tarde también entreno por mi cuenta, aparte. Aparte vos entrenás. Gimnasio y todas esas cosas. Un grupo luego de trabajo. Viste. Ese es un buen camino, porque 2 horas no da para el fútbol mundial hoy. No, y me preparo de todas las formas posibles para llegar bien para cada partido. Nos contaste la otra vez, Francisco, que ya estuviste en la sub-15, en la sub-17 de Paraguay. ¿Tu meta es querés estar en este sub-20 que se viene? ¿Ese es el objetivo? Sí, así mismo. Ese es el objetivo ahora mismo, llegar a la sub-20 de la selección. ¿Y es cierto que tenés psicólogo o psicóloga, Francisco? Sí, tengo un grupo del gimnasio, tengo un nutricionista, tengo una psicóloga también. ¿Pero eso te pone el club o vos contrataste los servicios de esta gente? No, eso me vio todo mi empresario y todo eso. Marco Banzini. Banzini. Que estábamos hablando la otra vez. Sí, así mismo. Qué importante ese acompañamiento. Sí, porque ¿cuántos años tenés? Yo tengo 18 años. 18, ¿no? Está bien, en una edad ideal. Yo sé que no hay edad para eso, ¿verdad? Pero para estabilizarte, porque ¿cuántos partidos tenés en total en primera? Y con el de ayer 2. Y bueno, y le estás mal acostumbrado a tu mamá ya, el día que no haga gol se va a enojar tu mamá ya. Lo más probable que sea así. dos partidos así, 2 goles en primera, porque como dice Fabio, el de ayer fue muy lindo por la forma que le cambió el palo, un cabezazo con técnica, o sea, no un cabezazo al bulto. Él busca dejarlo fuera de cambiar bien el palo, ¿verdad? Sí. Yo veía que venía hacia su palo ya el arquero de Resistencia y la única forma era cambiarle el palo. Qué bien.
Y bueno, que sigan los éxitos, se viene Nacional ahora. Ayer casi le da vuelta a Resistencia, estaban bien ustedes ganando, pero con 10 casi se lo da vuelta. Sí, así mismo, y gracias a Dios, en Kili pudo tapar el penal. Está perfecto. Gracias por atendernos. Felicidades, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias, muy amable. Habla el abogado Velarde Horacio Cartes. Las que considera infundadas e injustas, que siempre estará comprometido a ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que cuestionan, que seguirá trabajando en el mismo rumbo, acompañando el fortalecimiento de la democracia, apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidad y fuentes de trabajo a miles de compatriotas. En este momento puedo responder a las preguntas que quisieran realizar los medios, estoy a disposición de ustedes. Acá. Buenos días, doctor. La implicancia jurídica que tiene en Paraguay este anuncio hecho por la Embajada de Estados Unidos en la jornada, ¿cuál sería? Sí, efectivamente, luego de escuchar el anuncio realizado el día de hoy, en primer lugar, desconocemos específicamente cuáles son las acusaciones en particular, a qué hechos se refieren, en qué momento estos hechos ocurrieron y de qué manera estos hechos pueden ser calificados, ya sea como corruptos o como hechos ilícitos cometidos en el país o fuera del país. Por lo tanto, defendernos de una acusación que no tiene ningún contenido fáctico es prácticamente imposible de hacerlo. No conocemos en todo este desarrollo de ningún hecho en particular que responder. Hace referencia específicamente a un amigo y en tiempos de la presidencia, y por otro lado habla de un hecho reciente. ¿Podría tratarse de Messer y del caso del avión iraní a los que hacen referencia en la Embajada Americana? ¿Ustedes van a solicitar la documentación correspondiente o aguardarán las acciones de la Embajada? Bueno, si hacemos simplemente una hipótesis a partir de su pregunta y nos referimos al caso de Messer de manera hipotética porque no lo dicen, entendemos que hay una gran desinformación o una información interesada surgida desde el Paraguay para llegar hasta el Departamento de Estado para que se tome esta decisión. ¿Por qué digo desinformación? Porque claramente, si se refiere al caso Messer, es un proceso abierto en el Brasil, el cual el Superior Tribunal de Justicia de Brasil ha anulado toda prueba que determinó la orden de detención del expresidente en su momento en el año 2019. No solamente eso, se anuló todo el proceso, diciendo de que la conducta desplegada por el expresidente no constituye ningún crimen, ningún hecho punible, ningún delito. Entonces, mal podríamos hablar de que hay un acto de corrupción en la conducta del expresidente cuando lo ocurrido pasó luego de que él haya salido de la presidencia de la República. Y no olvidar de que todo aquel proceso en Brasil también se generó desde el Paraguay. Si nos referimos al segundo hecho, en la hipótesis de que se trate del avión utilizado para transportar carga desde el aeropuerto Guaraní hasta Aruba, también eso se trata de una tremenda mentira. Nunca la empresa Tabesa ni Tabacos USA ha contratado, ha tenido relación comercial o ha tenido algún tipo de pago a la empresa Entrasur, puesto que ella fue contratada y pagada por el consignatario y comprador final, que es una tercera empresa no vinculada o no que no es accionista Horacio Cartes. Entonces estamos hablando de informaciones sesgadas que pudieron haber llegado a este órgano. Digo este órgano, me refiero al Departamento de Estado, que es un órgano político del gobierno americano.
no es un órgano jurídico. Si fuera en el marco de un proceso que se le señale al expresidente como responsable de un acto ilícito, sería el Departamento de Justicia el que realice el anuncio o pida una cooperación internacional o pida haga un pedido de extradición. Entonces, tenemos que diferenciar bien y no confundir lo que es una decisión política de una información jurídica o judicial. Doctor, ¿recurrirán a instancias internacionales o Cancillería Nacional en todo caso, ya que esto puede considerarse una injerencia, intromisión de un país a otro país en tiempos electorales? Desde esa perspectiva, ¿qué nos puede comentar? El compromiso del expresidente de la República es de colaborar, clarificar y de ninguna manera entorpecer ningún tipo de investigación y de no compartir información. Para nosotros es muy importante compartir la información. Si se da un escenario en el cual pueda el expresidente acercar información en el ámbito que sea a organismos internacionales, ya sea el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia, si fuera el caso, lo estaremos haciendo. Siempre con una actitud colaborativa, clarificadora, puesto que el expresidente tiene un gran compromiso con un gran electorado y por qué no también con un grupo empresarial importante que da miles de fuentes de trabajo en el Paraguay. Con esa gente está comprometida y con esa gente es la que va a trabajar para poder esclarecer estos hechos. Doctor, si bien no hay una acusación penal real, sí hay una acusación dentro de esta declaración que hacían, por ejemplo, que mencionaban que utilizó la presidencia para cometer esto, para encubrir estos actos ilícitos y también que participó de ellos justamente. ¿Eso no sería una acusación también para usted de parte de los Estados Unidos? Definitivamente es una acusación, pero en el Paraguay, en el país donde estamos, existe el Estado de Derecho, la presunción de inocencia. No existen procesos secretos del cual uno no pueda defenderse, puesto que si no me atribuyen un hecho en concreto y afirman de que yo soy responsable de un ilícito y no me dicen cuál es el ilícito, cuándo lo cometí, en qué situaciones, en qué circunstancias, estamos hablando simplemente de una declaración y no de un proceso en sí que pudiera derivar alguna sanción. Cuando ocurra eso, si es que ocurre, se defenderá y se clarificará todo. Pero hasta el momento nos parece una decisión que es injusta, puesto que se funda en hechos y en información que no es verídica, no es veraz y no se adecua a lo que realmente había ocurrido. Porque el proceso en sí, si partimos de vuelta de la hipótesis de la pregunta de la periodista, se trata de Darío Messer, la ayuda que se le atribuye al expresidente ocurre mucho tiempo después de que él salió de la presidencia. O sea, no puede atribuírsele un acto, una acción cuando él era presidente, puesto que el hecho que se le atribuye es posterior a la salida del mismo de la presidencia. Pero aquí en nuestro país, doctor, hay una investigación abierta también de la Fiscalía que encabeza justamente el fiscal Osmar Legal respecto también al informe de CEPRELAT que tiene que ver con esta acusación que hizo Estados Unidos. En realidad, el proceso relacionado a Messer lo lleva adelante otra fiscal y después viene la denuncia del exministro Yucio, que entre paréntesis fue destituido por vínculos con una persona procesada por narcotráfico y detenida en Brasil por narcotráfico. Ese es el que denuncia un supuesto hecho de lavado de dinero, no de actos de corrupción en el gobierno, ni tampoco actos de terrorismo. La denuncia que hace Yucio en la comisión permanente del Congreso, que no tenía quórum en ese momento, cuando fue requerido para rinda cuenta sobre la seguridad interna, él acusa, y luego ante la CEPRELAT hace una presentación. Eso es un proceso que no tienen que ver, por lo menos en los hechos, con lo que, o en la calificación con lo que aquí está señalado en el comunicado
leído el día de hoy. Ante esta situación, ¿él continuará con su candidatura a la presidencia de la ANR o dará un paso al costado, doctor? Mi función aquí está en responder posiciones jurídicas y explicaciones jurídicas que hagan relación a lo vertido el día de hoy. Las cuestiones políticas se harán en ese ámbito que yo no puedo responderle, pero no tengo ninguna información que él haya decidido dar ningún paso al costado ni retirarse. El expresidente está muy tranquilo, está con bastante paz y con la certeza de que esto se va a aclarar y de que va a ser de manera positiva para su persona, para su familia y para su proyecto político. ¿Qué efectos podría tener o ya está teniendo en las empresas del ex presidente? Hablamos de Tabacos USA y otras empresas vinculadas con los Estados Unidos. ¿Tendría un efecto dominó con otros bancos, con otras entidades para no hacer negocios? ¿Generaría un problema económico este mensaje? Y por otro lado, decía el embajador que no se trata de un informe político cuando las situaciones que justamente están en justas políticas en estos momentos, tanto el ex vicepresidente como otras personas que pugnan a la presidencia. Bueno, la incidencia que pueda tener en el grupo económico es justamente algo que el expresidente llevará un mensaje a todas esas familias que están vinculadas, que son miles de familias, de manera directa e indirecta, para llevar tranquilidad. Esto no se trata de ninguna sanción económica, ningún cierre de empresas, ningún tipo de congelamiento de fondos o cierre de actividades. Entonces hay que ser muy claros respecto a esto, de que eso no afecta el normal desenvolvimiento de las empresas. Respecto al segundo aspecto, es muy difícil creer de que esto no se trata de un acto político o que tenga incidencia en la política partidaria interna. Creemos de que todo esto, este fuerte lobby que ha existido de parte de los adversarios políticos del expresidente, derivaron en esta desinformación o información sesgada que nos dieron oportunidad a que nosotros podamos siquiera dar un argumento de manera oficial u oficiosa, si es que nos era requerido. Pero lo haremos a partir de ahora, ya sea directamente ante estas instituciones si amerita, o a través de los medios de prensa, para que pueda llegar la información de manera efectiva a estas instituciones. Definitivamente, el expresidente es víctima de una persecución desde el gobierno. La utilización de la CEPRELAB, de la Comisión Bicameral de Investigación y de otros órganos como del exministro del Interior, las denuncias que existieron, o del Banco Nacional de Fomento últimamente que se ha visto con el cierre de una cuenta, son todos actos políticos o actos absolutamente ilegítimos que tienen por fin incidir en cuestiones electorales, que por lo que se ve en las encuestas no tienen ninguna incidencia finalmente en los números. Siguiendo en la línea política, abogado, esto se da 4 años después de que el expresidente de la República abandona justamente ya su administración y se da también en un año electoral. ¿Qué mensaje ustedes están recibiendo al respecto dentro de un contexto obviamente político como lo es este año? No, definitivamente, no, como decía, es muy difícil creer de que esto no se trate de una acción política generada desde grupos interesados acá a nivel local. Y resulta hasta irracional en algunos momentos poder entender o poder comprender una situación como esta. Y pongamos como ejemplo la hipótesis de la periodista que dice se relaciona al avión de Entrasur que vino a llevar mercaderías aquí de Paraguay. Este avión ingresa con permiso de la DINAC. ¿A cargo de quién está la DINAC? De la Presidencia de la República.
Migraciones, a cargo de la Presidencia de la República. Policía Nacional, que dicen que acompañó a estas personas, a la tripulación, a cargo de la Presidencia de la República. La Senat hace toda una inspección de la aeronave y de la mercadería, a cargo de la Presidencia de la República. Entonces, ¿quién es responsable finalmente de la entrada de esa aeronave, de sus antecedentes, de las personas que lo integraron? La industria que deja la mercadería en zona primaria de aduanas a cargo de la Presidencia de la República, o es la Presidencia de la República y el gobierno el responsable respecto a esta situación. Porque surgen de medios argentinos, página 12, lo pueden leer y acceder, de que fuentes de Casa Rosada, del presidente Fernández, dicen de que el propio Mario Abdo Benítez, cuando lee la noticia, no porque órganos de inteligencia le hayan levantado el punto, cuando lee la noticia en los portales de los medios, dice, esto me va a servir a mí para atacarle al expresidente Horacio Cartes. Y creo que todos esos hechos revelan el verdadero origen y la verdadera intención de lo que luego deriva en un comunicado como el de hoy sobre información que no es correcta y que no se adecua a la verdad. El embajador esta mañana dijo que ellos tienen información fidedigna, por eso tomaron esta decisión. Usted dice de que hay una información sesgada. ¿De dónde creen ustedes que la embajada, que el gobierno de los Estados Unidos obtuvo la información para tomar esta decisión, o son conjeturas suyas nada más? No son conjeturas, puesto que la información se genera en Paraguay. Si se tratara de información que se genera por actos y hechos ocurridos en Estados Unidos, yo diría, bueno, de primera mano y de primera fuente él está recibiendo esta información. Aquí estamos hablando de supuestos hechos de corrupción ocurridos en Paraguay, y la información tiene que venir desde Paraguay, o tiene que surgir de Paraguay, para que ellos se basen en esas informaciones. Las informaciones fidedignas, en el marco de una interpretación política, como es el Departamento de Estado, hace una interpretación política, no hace un juicio sobre hechos, no hace un interrogatorio al que es acusado, no le permite el derecho a decir su versión o a presentar la documentación que lo desvincula del hecho. Entonces estamos hablando de una información sesgada, de una sola vía, y que no se adecua a lo que verdaderamente ocurrió en el país. Pero usted dijo de que todavía no saben de qué se tratan las denuncias las cuales está siendo investigado Horacio Cartes, sin embargo está diciendo de que no pudo responder a esas denuncias. O sea, ¿se está contradiciendo entonces? No, yo no estoy contradiciendo absolutamente nada. Él afirma hechos de corrupción en Paraguay durante su presidencia y vinculación con actos de terrorismo. Son dos cuestiones, pero no se basa en ningún hecho en concreto. No dice el caso tal o el caso tal, pero se relaciona a hechos ocurridos en el Paraguay. Entonces, al ocurrir en Paraguay, la información debe salir de Paraguay y no generada en hechos ocurridos en los Estados Unidos. No hay ninguna contradicción, simplemente es un orden en el análisis que estoy realizando y, lógicamente, si se basa en información desde Paraguay, entendemos que es una desinformación, puesto que no se adecua a la verdad. Acabo de aclarar si se tratara del caso Messer o del avión, y aclarar correctamente de que no es como se señala en el comunicado. Mencionó que es una cuestión política y que se hizo lobby que impidió inclusive la defensa de ustedes. ¿Quién o quiénes son los responsables para que se derive en esta decisión de ese gobierno? Y es cuestión de que recurran a toda la información de personas que estuvieron viajando o que estuvieron mencionando a la embajada como un órgano que recibía la información y las denuncias. O sea que hay una profusa información respecto a eso que se puede acceder en todos los medios. En este momento no voy a dar nombres ni hacer un listado de personas, pero es harto conocido de quiénes fueron y cómo lo hicieron.
Doctor, dos consultas. Primero, ¿usted afirma entonces que la Embajada de Estados Unidos se presta a este juego político aparte del grupo de Mario Audo Benítez? Y la segunda consulta, ahora mismo hay familiares de Horacio Cartes en Estados Unidos. Empiezo por el final, no hay ningún, no tengo información de que ninguno de los hijos esté en los Estados Unidos, y yo no dije lo que usted dijo. Yo no digo que la embajada se presta a absolutamente nada. Lo que digo es que la información sobre la cual se basan para llegar a esa conclusión es una información insuficiente y sesgada que surge desde Paraguay. Es una decisión política tomarla como válida o no, pero mi posición y en defensa de una persona que tiene todos los derechos constitucionales en mi país, digo que él no cometió ningún acto de corrupción, niega que haya cometido ningún acto vinculado a terrorismo y estoy aclarando en qué circunstancias y condiciones se dieron las relaciones con estos casos. Tres cosas. Un tuit, ni bien sale la comunicación de la embajada por parte del exministro Arnaldo Yucio, en donde celebraba esta comunicación del gobierno americano, en donde él decía que hace tiempo se tenía que hacer. Él podría ser uno de los que están haciendo lobby con esa información a través del gobierno. Efecto dominó, están pidiendo también la salida de la fiscal general del Estado y de otras personas ligadas en su momento, o por lo menos vinculadas al ex vicepresidente de la República. Y estamos hablando de que también habrá más nombres. Es decir, como haciendo ya un alto para parar la oreja, ¿quién más del entorno del ex vicepresidente podría estar en esa lista? Definitivamente hay una situación que yo la considero muy grave en el país, la cual resulta de la manipulación de instituciones para atacar políticamente a un adversario que evidentemente le es muy difícil vencer en las urnas. Este tipo de acciones se ha visto en otros momentos de la historia en el Paraguay y han traído mucho derramamiento de sangre y dolor en el país. No solamente hablo desde la época de la dictadura, sino también en la democracia. Entiendo de que todos los actos que vienen ocurriendo, y en especial, ¿verdad?, lo que las acciones de Arnaldo Yucio. Arnaldo Yucio, siendo ministro, es citado por un grave hecho ocurrido en el país, donde fallece una persona muy querida por todos los paraguayos, y en vez de dar explicaciones sobre su actividad en el Ministerio del Interior y cuál es la política de seguridad interna, él ataca a un adversario, ¿verdad? Luego la CEPRELAB filtra un informe, porque evidentemente se filtra desde la CEPRELAB el informe, que no tiene ningún tipo de indicio serio en el cual se pueda basar ninguna conclusión. Es la conferencia de prensa del doctor Pedro Ovelar, abogado personal del señor. Bueno, la conferencia de prensa, no sé si tenemos para continuar con la gente de la radio, lo que está diciendo Pedro Ovelar, el abogado, porque continúa la conferencia de prensa. Tenemos gente de radio ahí, me imagino. Edgar, con vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappianos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar, sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Casa Central Herrera, 1010. Estamos con Ever Aquino. Gusto saludarte, Ever. Profe, ¿cómo estás? Hola, Bruno, igualmente. Bien, bien. Primero, Dani, esto que yo te
preguntaba y que estaba contándole a la audiencia Federico, Fabio, sobre una cuestión que estaba estudiándose, pero que al final no se aprobó. Se mantiene... todo sigue igual. Todo sigue igual, el adelantamiento puede ser de un solo pie y que el arquero se puede mover sobre la línea en una ejecución de penal, ¿verdad, profe? Sí, lo único que cambia, o sea, lo único que siempre se buscó fue que el arquero no se ponga detrás de la raya. Porque algunos algunos jugadores entendían de que ahí no estaba sacando ventajas, cuando en realidad él tomaba ya impulso estando desde dentro del arco al venir hacia adelante, ¿verdad? Y lo demás sigue todo normal, o sea que puede estar un pie mínimo sobre la línea en el momento de ejecutarse el tiro, o sea, prácticamente todo normal. Pero, Ever, sobre ese punto del impulso, no es que se prohibió, o sea, los arqueros siguen con esa licencia y la única obligación es tener un pie sobre la línea. Sí. Así mismo, puede tener uno de los pies justamente atrás, pero por lo menos uno debe tener sobre la línea. Claro, porque acá estamos... Un pie adelantado a la línea. El otro pie tiene que tener sobre la línea. Claro, o sea, el otro pie lo puede tener adelante, atrás, pero uno sí o sí tiene que tener ahí. Claro, lo que puede hacer hasta lo máximo que puede hacer es adelantar un pie de la línea, pero no los dos pies. Lo que se va a analizar, Ever, y también le decimos a la audiencia, y es cierto lo que dice Ever, porque algunos bateadores dicen, espera, todo bien que hayas eliminado el adelantamiento grosero que había antes de esta implementación, pero hay un impulso, entonces como que el arquero saca ventaja, y después con lo que se viralizó mucho con lo del arquero de Australia, vamos a tratar de mantenerle un poco porque si no ya es algo, pero le decimos a la gente en función a la información que se mantiene esto de la obligación del arquero es tener un pie sobre la línea. Sobre el punto Ever, porque acá mirábamos la imagen y decía, salvo que en el VAR hayan visto que la parte final del talón de Kili tocaba la parte final de la raya de gol, ¿cómo vieron ustedes en el VAR el penal de Resistencia? Sí, con respecto a eso, justamente porque fue una jugada mía, muchos también consideran de que el arquero debe tener fijo sobre la línea, ¿verdad? Cuando en realidad también se considera estando en el aire, se tiene que hacer una línea imaginaria como el gol, no gol también. Y en este caso lo que nos encontramos ayer es un espacio entre el talón del arquero de Nacional y lo que le corresponde a la raya sería en este caso el palo, la línea que nosotros tenemos del palo. O sea, Ever, si esto fuese básquet, porque en el básquet se aplica ese criterio, Kili pisa la raya. Así mismo. Y en el reglamento en el aire, por más que sea en el aire, está sobre la raya. Ah, espera. No es que él pise, sino que ustedes hacen como si fuese una pelota, si entró o no entró, hacen una especie de trazado. Porque nos guiamos directamente por la referencia del palo. Y tenemos que tener un espacio entre esa línea del palo y el talón, en este caso, que estaba levantado del arquero de Nacional. La foto engaña mucho. Espera, Bruno, entonces yo retiro mi ejemplo. Él no pisa línea, sino que lo que ustedes consideran es que en esa línea se hace el trazado vertical, toca el talón de Kili. ¿Eso es lo que ustedes consideraron? Así mismo, no había un espacio entre esa línea y el talón del arquero de Nacional. Pero el reglamento no pide, o sea, mira que parece semántico esto. Porque la mejor forma de determinar que está sobre la línea es que pise la línea, pero ustedes dijeron no, aunque no pise, ustedes vieron allí y dijeron está sobre la línea. Claro, porque la regla habla pues no solo no que tiene que estar pisando la raya, la línea, sino que estando en el aire también se le puede considerar que está sobre la línea. O sea, en realidad lo que tiene que estar es sobre la línea, ya sea por tierra o por aire. Pero luego de haber visto, o sea, se mantienen en que él tenía entonces los pies sobre la línea, el pie sobre la línea. Sí, el talón hacía contacto con la línea en este caso del palo. Eso también es tipo el trazado que tenemos aquí con la tecnología, por un lado manual o porque acá no tenemos línea de gol, o sea, no tenemos el GLT, es más artesanal ese trabajo también, Ever, ¿no? Ahí es más la referencia, muchas veces cuando está anclado el pie en el piso es la línea de meta
y cuando está en el aire es justamente lo que te deja ver el palo. Su referencia es el palo, porque la cámara justamente está alineado entre ambos palos. Ever, te saluda Fabio. ¿Vos estás lesionado todavía, Ever? ¿Por eso no pitas en campo? Estamos en la última parte de la recuperación, en realidad que hace como 15 días ya que cicatrizó, tenía una rotura fibrilar en pantorrilla y le estoy dando más tiempo para que esté al 100% y yo creo que la semana que viene estaríamos ya a las órdenes. Ever, algo que me he percatado en estas dos fechas y particularmente celebro porque me parece que era uno de los puntos flojos en el tema de la implementación. Pregunto si hubo una directriz de parte de Elizondo y compañía o es una casualidad de muchos hechos. Estoy viendo que cuando el VAR les llama, los árbitros se demoran un poco en el on-field review. Antes como que, no te digo hasta un debate, un dilema, pero vi en cancha en lo de Hugo Quintana, vi en cancha en lo de Robert Pires Damota, ayer mismo en el partido de Resistencia Nacional, esto de que el VAR si llama, que haya mucha certeza, no esto de fíjate un poco qué te parece, sino que hay una certeza y también el árbitro dice, ve la primera toma y dice, tenés razón, y van y toman la decisión. ¿Es una casualidad o hubo una directriz para que se acelere el tiempo de que se pierda menos tiempo en el on-field review? En realidad que fuimos puliendo entre todos para justamente tratar de cortar el tiempo de revisión, porque te cuento anteriormente analizábamos nosotros, yo en cabina, por ejemplo, ¿verdad? Analizábamos en cabina una situación y debíamos describir en su totalidad por consideraciones para llegar a entender si hubo o no infracción, ¿verdad? Sí. Y también el árbitro estaba obligado a venir a mirar el monitor y hacer el mismo relato, y entonces era como doble control. Sí. Lógicamente que si es una jugada gris, una jugada complicada de analizar, se tiene que tomar el debido tiempo del árbitro, ¿verdad? Pero ante una situación de un llamado y él se encuentra con una evidencia muy clara de que se equivocó en cancha y es totalmente lo contrario a lo que él vio y lo que está viendo en pantalla, tiene prácticamente la obligación de definir rápido ante algo tan claro. Claro, porque antes viste que ante esa claridad que muchas veces el VAR le daba, como que no, pero dame un poco otra toma, dame esta. No digo que se haya eliminado ese debate porque van a haber jugadas grises. Estas que te he citado no eran grises, pero en otras oportunidades las que no eran se convertían en grises y terminaban perdiendo todos, ustedes, los jugadores, el aficionado. Pero creo que en estas dos fechas en eso se ha mejorado y termina confirmando un poco esta percepción. Sí, pero también justamente esa práctica de ir definiendo las jugadas con consideraciones, como era antes, pedíamos tiempo, pero yo creo de que eso ayudó mucho también a que ahora tengamos más agilidad y se pueda interpretar más rápido una jugada X. Pasó en 3 penales que uno recuerda, el de ayer, ¿verdad? El penal de Marcos Miers, Resistencia, sí, en el debut contra Sudamérica. Y en la mano que hubo también la fecha pasada, no recuerdo qué partido era, que le pegan el brazo y el árbitro va y como que ya tiene menú servido. Va para constatar nada más. Para evitar, por ejemplo, lo que pasó con Alipio en cancha de Libertad cuando estuvo 10 minutos para dilucidar lo de Libertad sobre la América. O sea, medio que para utilizar un término casero que no tiene que ver con el fútbol aquí no, pero como que ya le dejan servido el menú y el árbitro va para constatar más que para comenzar a discutir la acción, ¿verdad? Sí, anteriormente también estábamos obligados en cabina a mostrar la mejor evidencia, pero como les dije recién, el árbitro estaba obligado a relatar otra vez lo que está viendo ahí. Y hoy día sí tiene muy claro, es prácticamente definirlo hoy con penal y tarjeta amarilla y no hace falta alargar tanto, por dar un pequeño ejemplo. Ever, muchas gracias, muy amable. Dale, señora. Gracias por las explicaciones, muy gentil, muy amable. Ever Aquino del VAR explicando entonces el penal, ¿verdad? Donde Kiri Rojas ataja el penal y lo que reclama la gente de Resistencia, ¿verdad? Que se adelantó. Yo hubiera cobrado adelantamiento.
O sea que la foto es un poco engañosa. No es fácil, Federico. O sea que la foto... pero, viste que la foto te engaña. ¿Eh? Vamos a utilizar mi facilidad que yo te sentaba acá. Pero vos viste lo que le explicó a Chun. Que lo que le explicó a Chun es que el taco del jugador estaba sobre la línea, ¿verdad? No, el talón dice no tiene un espacio entre la línea de meta. Todo bien con el punto de partida. Yo quiero el punto de llegada. O sea, eso cuando ya patea el jugador, cuando ataja la pelota muy bien. No, pero la referencia tiene que ser cuando patea. Sí. O sea, yo voy nomás cuando es una explicación rebuscada. Yo lo que voy, claro, yo lo que voy, está todo bien cuando patea, pero ¿a dónde, qué territorio invade él para atajar esa pelota? Eso hoy. No, pero eso es mérito de él de haber tenido un impulso tan grande si es que pisaba la línea. Sí, pero el tema... pero acá el tema es que cuando él patea da la sensación que no está pisando la línea. Por eso le pregunto, es tipo Vázquez pisó línea y dice no pisó línea, pero yo interpreto que su talón está porque por eso le decía, hasta parece semántico. Claro. Yo le doy un hecho fáctico, pisó o no pisó, y me dice no, pero es sobre o no es sobre, y yo desde cierta lógica simplista puedo decir, y si no pisaste no está sobre, y él dice no, pero nosotros nos guiamos con el ángulo. Es lo que dice que no tiene nada que ver dónde ataja, es un fenómeno Chile si es que tenía un centímetro y después va. Estaba numerito el impulso, ¿y por qué tanto impulso? Porque no estaba pisando la línea, ¿verdad? Es el tema de los arqueros, y es cierto lo que decía, los penaleros están protestando, porque antes se decía, este le va a perjudicar al arquero, y vos sabes que ahora es al revés, porque al tener la certeza que vos podés tener el otro pie bien adelantado, ellos agarran impulso. Por eso es lo que Bruno decía, que hay una movida para decirle ahora a los arqueros, espera, nosotros hicimos esto pensando que iban a haber más goles de penal, y están atajando, entonces ¿cómo hacemos? Que no te impulses, porque pueden agarrar impulso, y eso hacen muchos arqueros, vos ves y ellos hacen eso, y tienen mecanizado ese movimiento, por eso casi ya no hay más adelantamiento, y ayer llamó la atención, y más después de lo que hizo por ejemplo el arquero australiano que se movía por todos lados. Pero, o sea, una explicación, respeto y solemos charlar siempre mucho de fútbol, mucho de juego con Ever aquí, ¿no? Pero fíjate, o sea, no pisó, pero estaba sobre la línea. Dice, el guardameta deberá, gracias Darío Ibarra reglamentariamente, el guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo o sobre la línea de meta en el momento en que es lanzado el chute del balón. Eso dice exactamente el reglamento. Y acá vamos a entrar también en otra cuestión de que en qué momento remata, por ejemplo. Eso ellos tienen frisado por el cuadro por cuadro. No, yo te digo visualmente, pero Dani, vos tenés que mirar cuando el arquero se mueve y cuando patea. Para el VAR es fácil porque ellos tienen la tecnología de frizar y dejar ahí. Claro. Pero y la foto también puede ser engañosa, ¿verdad? Porque la foto propiamente, vos podés sacar y antes de que se produzca antes que se patee, el pie ya está frente al balón y parece que se pateó. ¿Puedes volver a leer eso que te mandó Darío? Porque ¿sabes que me hace ruido una parte a mí? No, por eso. Dice... el guardameta, perdón por favor, el guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo o sobre la línea. Bueno, ahí de para meta, en el momento en que el lanzador chute el balón. Claro, ahí paras. Cuando te dice en contacto directo. Es lo que interpreta. No, Ever dice que no hubo contacto directo. Vayamos a la otra proposición cuando es o sobre la línea. Yo lo que pregunto es, si no tenés contacto directo, ¿cómo estás sobre? ¿Se entiende? Y eso es eso que quiero explicar, que para mí la interpretación que hace Veraquino de el contacto directo es que el talón no pisa la línea, ¿verdad? Pero ¿qué ves después del talón? Ya ves la línea de meta. No, es lo que dice, no hay un espacio. Entonces, yo creo que interpreta eso como un contacto directo. ¿Qué hay después del talón? La línea de meta. Por eso. ¿No hay un adelantamiento? Según él, no, porque él no encuentra una evidencia así concreta de que hay espacio entre la línea de meta y el pie del arquero para adelantarse. Parece una clase más de física que de fútbol, ¿verdad? Sí. Pero lo que te quiero decir es, por eso yo primero, cuando veo, digo, salvo que ellos hayan interpretado que la parte de la pintura de la brocha gorda de la línea de gol
tocaba la parte final con el inicio de talón. Y cuando le digo, entonces para usted pisó la línea, no pisó línea, pero yo veo es a lo que vos interpretaba. Y la regla le ampara porque le pone O. O sea, al poner O, se pueden dar las dos situaciones, o si no hubieran colocado contacto directo. Pero viste cómo, vos estabas viendo en directo el partido, ¿no? Sí. Ellos ponen rápido la imagen del VAR, ponen antes que la televisación, ya como para... Es que parecía muy adelantado. Claro, para despejar cualquier duda, porque parecía muy adelantado. De hecho, después de la acción, hay un jugador lesionado, se para el partido. Yo pensé que le iban a hacer revisar al árbitro, porque se para el partido después de la tajada de Kili Roja. Pero vamos a ver varias de esas, ¿eh? Y está bien. Apoyo virtual, apoyo real, hay que ver cómo se juega a partir de ahora. Igual Federico, caliente. Yo creo que Kili la próxima va a medir mejor, ¿se entiende? Sí. Porque esta es muy fortuita. La de Martín Silva la otra vez fue espectacular. Claro. Vos comparás a Martín Silva en el mismo palo, cómo la taja y mucho más. Pero también convengamos, esa es la parte linda. Vos sabés que contra Alejandro Silva no tenés una más. No, claro. Lo peor es querer impulsarte fuerte eligiendo un palo. Porque ahí vos le regalás y por algo es el mejor penalero, más allá de cómo terminó aquella ejecución. Pero voy nomás a que no creo que Kili Díaz, yo creo que después de haber atajado, le habrá entrado la duda, porque fue un paso que para llegar a esta interpretación del inicio de un punto y la culminación del otro, o sea, cuando vos ves que los arqueros atajan bien, en cancha nacional, en uno de los tantos partidos que tuvimos el año pasado, la apertura, le cobran aquí el adelantamiento, pero cuando eso no estaba establecido todavía, eso si quedaba o no aquella, te acordás de que no se podía mover en el arco que da hacia Quinta, me acuerdo, le cobra, ataja un penal y le cobran y se patea de vuelta el penal. Estamos hablando de uno de los atajes penales más importantes que tiene hoy la primera. Él es uno de los más, ya no está Aguilar, no está Don, Diego Barreto, que eran los más importantes. Me parece que debe ser uno de los que más penales atajó, en 90 minutos de juego, no solo en definiciones. Y ya que estamos hablando de este tema de los arbitrajes de la semana o de la fecha, hubo un blooper de Derlis Benítez. Y marcamos que bien. Sí, le da 2 veces a Enzo Jiménez la tarjeta. Y quedó como que le dio 2 tarjetas amarillas en un mismo partido a Enzo Jiménez y no lo expulsó. Pero como que en la segunda. Claro, se entiende. Ulises Mereles, que estaban de cuarto árbitro. ¿Quién? Ulises Mereles lo vi hace poco de cuarto árbitro en un partido. Pero no fue ese. No, le estaba contando a mi papá la historia de Ulises Mereles. Ese fue murió 2 veces por mostrar 2 tarjetas y no expulsar al jugador. Cerro es por Colombia y Libertad está Increíble, porque él, para que por ahí la audiencia no se dio cuenta, Enzo Jiménez recibe la amarilla de parte del árbitro correctamente de Derlis Benítez. Él se va, no se juega todavía la jugada, entonces él hace el gesto del VAR como diciendo, tengo que corregir una identificación, y se va al mismo Enzo Jiménez, le saca otra la amarilla. Es para vos, no es para vos, le dice Aquino. Y en transmisión dijimos que es raro que haga, pero a ver, no es el tema de lo que se mostraba, que en la segunda él estaba diciéndole algo. Por una cuestión de protocolo o de cuestión técnica, tengo que mostrarte porque se me pasó. Y hasta uno pensaba que él se confundió y pensó que era Claudio Aquino el que había hecho el gesto. Y Claudio no entendió lo que pasaba porque él nunca recibió ninguna amarilla. Si querés dinero al instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy, viernes y mañana, sábado, para aprovechar el descuento de menos 400 guaraníes por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @energy.py, Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, a todos les gusta. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticas
exóticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, bien. ¿Qué novedades hay en Cerro Porteño? Aguantame un ratito, por favor. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios en este invierno. Disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios con un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrilla para el espectacular asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 4405 y ya estás participando. Mesas con sombrilla, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. 44405 y ya participas. Santa Elena, temporada de gran vino y grandes premios. Juanma. Sí, señor, Cerro Porteño que volvió ayer a los trabajos después del triunfo contra Tacuarí, trabajos regenerativos para aquellos que sumaron una gran cantidad de minutos y sin lugar a dudas la atención está centrada en la situación de Claudio Aquino, que se retiró con mucho dolor en el último encuentro de la fecha número 2 de clausura, tobillo izquierdo, mismo tobillo que ya se había lesionado en el torneo Apertura, así que todo está centrado ahora en la recuperación de Claudio Aquino. Así como están las cosas, ayer él participó del entrenamiento regenerativo, como no reviste mucho esfuerzo, él realizó caminatas sin ningún tipo de inconvenientes, pero todavía el dolor persiste, es decir, tiene un leve esguince en el tobillo izquierdo, van a hacer lo posible para que esté a disposición de Francisco Arce de cara al duelo contra Sudamérica, pero así como están las cosas sería muy complicada la situación de Claudio Aquino para ese partido. Dentro de todo, lo bueno para Cerro Porteño y para Claudio Aquino es que no es una lesión, un esguince muy grave que lo va a dejar por mucho tiempo fuera, pero para el domingo probablemente no sea de la partida Claudio Aquino. Igual, esto es día a día, hay que ir viendo la evolución del mismo, lo van a seguir evaluando y van a determinar, a confirmar seguramente en el entrenamiento de hoy o de mañana para confirmar si estará o no a disposición de cara al partido del domingo. Después el resto están todos a disposición, Bruno. La situación de Ángel Cardoso Lucena, que hasta aquí no ha aparecido en este torneo de clausura, el Francisco Arce mencionaba que ya está recuperado en un 100%, pero que todavía este domingo a lo mejor no va a estar entre los convocados para el partido contra Sol. Allí se abre la posibilidad de, con la expulsión de Robert Pérez Mota, que aparezca Damián Bobadilla en el equipo titular. Es decir, que con este panorama estaría confirmado por lo menos 2 cambios, con la lesión de Claudio Aquino y la suspensión de Robert Pérez Mota. Mínimamente Francisco Arce va a meter 2 cambios en el equipo. Si sumamos, Cardoso Lucena, ¿para cuándo estaría? Él ya está, pero todavía con poco tiempo de trabajo. Seguramente a partir o sea, de él ya está entrenando con el plantel principal. Sí, o sea, está recuperado de su lesión entonces. Sí, sí, ya está totalmente recuperado. Entonces lo dijo el propio Francisco Arce en conferencia, que todavía a lo mejor no lo va a tener en cuenta para este partido el día domingo, y habrá que ver, seguramente ya a partir de la 4ª fecha, él va a estar a disposición del entrenador. Después lo de Aquino que parecía muy grave en la imagen, ya hay un diagnóstico oficial sobre él. Sí, le sometieron a estudios. Dentro de todo lo positivo es que no es una lesión muy grave, es un esguince leve, el dolor es todavía incómodo, pero que no es nada muy grave. A lo mejor o sea, no hubo rotura, no hubo una lesión grave. No tuvo ningún tipo de rotura, ni una lesión más grave, ni un esguince mucho más grave. Es a lo mejor un esguince leve, así como pasamos, como recibimos información, y este partido no va a estar probablemente. Estaría volviendo en Ciudad del Este contra Emiliano, de confirmarse hoy también eso, el escenario del partido de la 4ª fecha. Aguantame, Juanma, no te vayas. Lucas Domenech, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, Bruno? Bien, excelente. Bueno, contanos un poco, al final se llevó a cabo la negociación, Mazatlán presentó ya a Josué, se puede decir en buenos términos con Guaraní, como que, bueno, coste que acá el presidente Guaraní, ¿cuál fue la palabra que utilizó?
que no se portó bien el personaje, dijo refiriéndose a vos como representante. No lo escuché. No, yo tengo Acá mucho lo dijo. respeto por el presidente del club. No entiendo a veces las molestias. A ver, la indemnización la pagué yo personalmente, no la pagó nadie más. Así que si estaba capaz tan molesto, yo qué sé. Yo creo que me porté muy bien quedando poco tiempo de contrato del jugador. Claro, o sea, ustedes cumplieron con una indemnización que al final aceptó Guaraní. La verdad, la indemnización nunca fue lo que tratamos de... A ver, era para mí muy fácil esperar, Bruno, unos meses más, y la pagué yo personalmente. Lucas, pagó esa indemnización al club para que liberen al jugador y que el chico no esté en 6 meses pasando un mal momento, ni que el club quede sin ganar nada. Entonces, al final del día esto no deja de ser un negocio, y entiendo que a veces los dirigentes tienen que tienen hinchada detrás y muchas cosas, y tienen que salir a cuidar sus intereses. Es normal, no hay problema sobre eso. ¿Por cuánto tiempo el vínculo de Josué con el Mazatlán? Arreglamos por 3 años. 3 años. ¿Y el Mazatlán tiene algún otro jugador sudamericano destacado? ¿Cómo es el club? Contanos un poco, porque se dan tantos cambios en el fútbol mexicano, el tema de los nombres de la franquicia. Mazatlán, ¿de dónde es? ¿Qué jugadores tiene? ¿Técnico? Mazatlán, Bruno, es Morelia. Compraron la franquicia de Morelia, donde había un delantero que está en la MLS de Paraguay, yo también. Es la misma, es Ferreira, ahí está, es la misma, es una ciudad que se está creciendo, que le están dando se cambian de ciudades, están los gobiernos que ponen el dinero para hacer estos proyectos. Tiene un estadio precioso, un lugar de entrenamiento espectacular. Y tiene Marco Fabián, que juega en Alemania, Benedetti, tiene un equipo, el técnico Gabriel Caballero, el Chaco Jiménez es el ayudante de campo. Es un club nuevo, pero con dinero, y que yo creo que hoy el fútbol, después de la pandemia, los equipos que tienen poder económico siguen creciendo, ¿verdad? Es una liga que en estos momentos está llegando Dani Alves, entonces me parece una liga hoy más que importante. Lucas, el Mazatlán pagó un poquito más de $2 millones por Josué Colmán. Mirá, fue la venta hoy más importante del club. Hicimos una operación que me lo dijo el dirigente, es el jugador que más pagaron desde que estos 2 años está el club con vida, ¿verdad? 2.100.000 sería. Un poquito más pagaron por el jugador, pero fue una operación importante, fue una operación linda. ¿Y a Guaraní le pagaron $240.000? Sí, yo le pagué ese dinero, te reitero, la negociación fue mi abogado con el abogado de Guaraní, y yo le pagué esa indemnización. Está clarísimo. Y con esto el jugador también asegura, porque al final el que cede sus derechos económicos es el jugador, ¿verdad? Para el club. Y el contrato aparte, o sea, este dinero que estamos hablando de los más de $2 millones es un dinero para Josué, ¿verdad? Por supuesto con un arreglo general, ¿verdad? No, mirá, eso ya es un tema que la verdad que Josué vino y arregló un salario 5 veces más de lo que ganaba en Paraguay. Ah, mira, con muchos bonos, y bueno, el jugador se puso muy contento. Se le dio un dinero antes, entonces la verdad que todo lo que es el pase del jugador lo manejó mi grupo de trabajo, ¿no? Y ellos ya lo venían monitoreando hace mucho tiempo, lo venían siguiendo. Y nosotros estamos trabajando con esta situación hace mucho, no mucho, 6 meses atrás, cuando agarro a Josué hace 1 año atrás, empezamos a trabajar, y bueno, hubo 2 equipos mexicanos que hasta el final estuvieron pendientes a la situación, y bueno, era difícil
decirle no a lo que proponía Mazatlán y al proyecto que ellos tienen y bueno, nada, yo se lo expliqué a Josué ahora con lo que él gana ya le cambia la vida económicamente, que también eso es lo importante para mí. Claro. Lucas, ¿y tenés otros jugadores en Guaraní actualmente? Tengo, pero viste, no quiero, hoy los muchachos vamos a dejarlo tranquilo. Walter Ortiz. Le dan la cascocha del rancho. Déjalo tranquilo a los muchachos. Walter Ortiz es uno de ellos, ¿verdad? Es uno, pero hay algunos que están, viste, que no se pueden decir, que ahora vamos a dejarlo que juegue. Lucas, vos ya trabajás solo, te cortaste solo, porque recuerdo que habías comenzado con Darío Fabro, si mal no recuerdo, pero ya con él... Solo y hace años, gracias a Dios, trayendo jugadores importantes a esta liga, que para mí llevar jugadores de Paraguay, desde Mendieta, de Darío Lescano, todos jugadores que acá que son importantes, me hace muy feliz. Lucas, ¿te contó algo Josué de una demanda que tiene de representantes anteriores? No, es una demanda tonta, sí, la está manejando el abogado mío ya esa demanda. Es una demanda que no tiene pie y cabeza, una demanda que no va a llegar a ningún lado. ¿Del MAS es el demandante, Federico? ¿Quién es? Del MAS Banzini. ¿Marco Banzini es? Sí, Marco Banzini. Marco Banzini, el uruguayo. ¿Por qué decir que tonta? Creo que por unos plazos, ¿verdad? ¿O por qué, Lucas? No, porque mira, te voy a repetir, yo no puedo opinar, sé de qué se trata, pero es porque le hicieron firmar años de más de representación y piden una indemnización. Ponerle, el chico ganaba en la MLS 2 pesos y una indemnización de 50.000. No tiene equilibrio esa demanda. Pero bueno, a ver, el abogado, yo le brindo todo a los chicos. El abogado nuestro ya está viendo todos esos temas. Pero vos ahora sos representante oficial de Josué, ¿o fue por esta transferencia nomás, Lucas? Yo lo manejo a Josué, como te dije anteriormente, hace más de un año. No, claro, porque acá me envían ahora otra persona del fútbol que Monge también está para demandar por un contrato que dice que es válido, que él tiene con Josué. Mira, yo no puedo, cuando lo demanden ahí vemos, no hay problema. Claro, eso no va a alterar al club, ¿verdad? ¿Es directamente contra Josué? Sí, pero quédate tranquilo que lo que ganaba antes de este club, que las demandas entran por ese lado, porque cuando FIFA es bien... no voy a andar explicando cosas que no... Con lo que ganaba Josué antes, hoy tiene para pagarla en 2 días las demandas que tenga que pagar. Pero quédate tranquilo, vas a ver que ninguna demanda el chico va a perder. No, yo estoy re tranquilo, te aviso. ¿Cómo? No, que yo estoy re tranquilo, digo. O sea, no me altera nada de esto. Simplemente a nivel informativo. Yo estoy más tranquilo. Claro, me imagino. Está entonces. Okay. Está perfecto. Excelente, bueno. Lucas. En buen término, entonces, al final son negociaciones que a veces cuesta llevarlas para los empresarios, los jugadores, el club se pone duro, recio, porque se va antes. Pero, no es tan fácil. Estadio, yo también pensé lo mismo en el estadio que tiene el Estadio Morelia. Sí. Porque viste que la presentación la hace desde la grada superior del estadio, un estadio muy hermoso, muy grande en su momento, como estaba contando Lucas, o como recordaban ustedes, muy buenos jugadores, no solo paraguayos, sino de otra nacionalidad, por el Morelia, y ojalá que le vaya bien para ganar un tipo más para la selección, porque a los barros que el otro le gustaba a Josué. No, ojalá, la verdad que el técnico está muy pendiente, Josué habla con él. La gente de Lanús lo llamó mucho también por recomendación del entrenador, entonces viene una liga donde muchos jugadores están en la selección, así que ojalá que siga creciendo acá, es la intención. Perfecto. Lucas, un abrazo muy amable. Gracias, chao. Lucas Domenech, representante de Josué Colmán. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo digo? Más de 2 millones por la compra del pase.
Sí. 3 años de contrato, quintuplica su sueldo. La compra más importante que hace el club mexicano, decía. ¿Cuánto dijo al final, Fabio? ¿2.400.000? No, yo le pregunté si era 2.100.000 porque es lo que... Pero él dijo el monto. No, es un poco más. Más dijo, pero 2 millones... Un poquito no más. llegó a decir el monto exactamente. No dijo. Lo que sí dijo es pero el monto... más de 2.100.000 dijo. Lo que sí dijo, dijo, el monto sí, exacto de lo que le pagó a Guaraní sí dijo. Admitió $240.000. Yo le pagué, dijo, al presidente de Guaraní. Y después dijo... Y no es el 10% eso de... A mí nomás me hace pensar eso, ¿verdad? Sí, puede bueno, ser. Y bueno. ¿Verdad? Claro. Como también le dejamos la licencia al entrevistado de decir, yo pagué mi bolsillo, no fue el club. Sí, pero es cuestión por eso. O sea, cuando la gente dice, ¿por qué? Hay cosas que vos para... Sí, pero acá fue fácil el tema, Dani. No, por eso, ¿quién me va a estar pagando? ¿Sabes qué? No es que va a pagar de su bolsillo. 1 millón le da a Josué y 1 millón se queda con 1 millón y algo para el representante. Esa distribución no sé, pero a lo no, que decía. te pongo un ejemplo. Claro, pero el representante no le va a llevar gratuitamente al jugador. Como también porque tiene su salario aparte. O sea, esto fue por la compra de los derechos, por el pase del jugador. No sé si no está ahí liquidado también el tema del sueldo. Ya entra el sueldo, vos decís. Sí, esa parte. Un jugador libre, pagar 2 millones para traerle nomás medio que... Entonces es con el... No, por eso todo. Entonces es con el todo. Claro, porque a ver... O sea, vos tenés que hacer... si son 3 años, 36 son meses. 60. 36. Sí. Vos haces 2 millones... Vamos a ponerle $2.400.000, ¿verdad? Sí. Dividido 36, que son 3 años. Son $66.000 por mes. Y dijo que se le adelantó un dinero ya al jugador. Y aparte se pagó la indemnización a Guaraní. Claro, por eso seguramente se descontará. No, por eso cuando Fabio dijo ese monto, yo ya entendía. Ponerle que le queden $50.000. Ya entendía dentro del contrato. Con lo que va a ganar Josué ahora puede pagar tranquilamente la demanda. No, por eso. O sea, no es que yo, a ver, si me equivoco, un fenómeno Domenech y Josué y lo del Mazatlán, ahí en Sinaloa, todo lo que quiera, pero cuando dio ese monto es incluyendo a lo sumo lo que no está incluido es el tema de los bonos, el tema del bono, si haces tantos goles, a tanta asistencia, si el equipo termina en zona de Conca Champions, si entran en liguilla, Liga MX, pero sí, también le decíamos a la gente que México, que tiene el modelo de Estados Unidos, es como que en algún momento dice, no, más allá que este equipo tiene 50 años en Morelia, no, ahora ya vayamos a otro lindo estadio, y en Sinaloa están haciendo algo y quieren un equipo. Bueno, vayamos a Mazatlán, que es justamente de esa zona, y tienen otro capital para lo que va a ser entonces la nueva casa de Josué. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que podés dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las
redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974 530 000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial Supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiatá. Teléfono 0982 600 504. Comercial y Supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontrarlas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984 512 000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021 550 189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 13.5. Esta Juanma, perdón. Juanma, estábamos hablando del caso Claudio Aquino. Si querés recapitular, porque estábamos con la nota del caso Josué Colmán. Sí, que también tuvo pasado con Cerro Porteño. De hecho, que esa demanda de la cual le consultaba Federico a Lucas Domenech es justamente tras su paso de Cerro Porteño a Guaraní, del caso Josué Colmán. Pero metiéndonos de vuelta a la actualidad de Cerro Porteño, lo de Claudio Aquino, la información que tenemos es esa, justamente. Guince, tobillo leve, así como están las cosas, harán lo posible para que esté a disposición el día domingo, pero esto resulta muy difícil. Lo van a evaluar día a día, lo van a ir llevando a poco para saber si reacciona y evoluciona de manera favorable Claudio Aquino de cara a lo que va a ser el partido el domingo ante Sol de América, mejor dicho, Sol de América en la Nueva Olla. Después la suspensión de Robert Pirina Mota, así como están las cosas y como todavía Ángel Cardoso Lucena no estaría siendo considerado, Damián Bobadilla estaría formando dupla de allí en el medio campo junto con Rafael Carrascal, que no está teniendo tampoco un buen rendimiento. Habrá que ver si se reivindica en este sentido el colombiano, porque después ya a partir de la cuarta fecha estará Ángel Cardoso Lucena a disposición, y si sigue con ese rendimiento hasta puede perder el puesto. Estamos hablando del colombiano, cuyo pase fue comprado por Cerro Porteño justamente a mediados del primer semestre. A partir de allí algunos relacionan un poco ese bajón en el rendimiento, algo que suele suceder en algunas ocasiones con cierto tipo de futbolistas. Después, lo anunciado por el propio Francisco Arce, el retorno de Fernando Velar a la titularidad como volante por derecha, me parece que puede llegar a ser uno de los más importantes ingresos de vuelta de cara a lo que va a ser el juego de la tercera fecha, porque demostró un gran rendimiento en la primera ante el 12 de octubre y estaría volviendo a la titularidad, al igual que Alberto Espínola. Al aparecer Fernando Velar en el medio por derecha, cumple la regla del sub-19 primeramente, y esto le facilita o le abre la posibilidad también a Alberto Espínola de retornar a la titularidad como lateral por derecha. Habrá que ver a quién elige Francisco Arce para reemplazar a Claudio Aquino, si lo hace de vuelta con Junior Noguera o si esta vez ya apuesta
a Federico el Pachi Carrizo de arranque, así como en la fecha pasada, si bien Pachi jugó solamente medio tiempo, y después me parece que se va asentando un poco más ya lo que es la dupla de delanteros, lo de Brian Zamudio junto con Marcelo Moreno Martins, más allá que Marcelo Moreno terminó con algún gol, con una dolencia en el pie, uno lo veía rengueando en el festejo del gol de Damián Bobadilla en el partido del miércoles, pero también lo va a tener a disposición a Alfio Oviedo. No hay que descartar que arranque titular Alfio Oviedo por esta situación que acabamos de contar, que por la cual está atravesando el boliviano Marcelo Moreno Martins. Y lo de Brian Zamudio, más allá del rendimiento, también me parece que se va acomodando en el equipo titular de Francisco Arce. El caso Coyote Rodríguez, ¿qué sabes? Está en una etapa de stand-by. Según lo que estuvimos averiguando, Bruno, se sigue trabajando en relación a lo que informábamos con lo del Anderlecht de Bélgica. Como quedaron congeladas las negociaciones, las conversaciones con el equipo belga, pero Cerro Porteño todavía mantiene conversaciones en otros mercados. Es decir que la venta de Alan Rodríguez al fútbol belga es como quedó congelada, pero igual se sigue trabajando. Y así como están las cosas, según la última información que recibimos, están trabajando en el mercado de los Estados Unidos. En la MLS también hay una opción importante para Alan Rodríguez, que según lo que también pudimos seguir insistiendo, él está como para dejar Cerro Porteño. ¿Y Báez podría ser tenido en cuenta ya rápidamente o crees que va a tomarse su tiempo todavía el chiquearse para ponerlo? Él realizó trabajó con Sudamérica, estaba para ser titular, de hecho. No creo que le tome mucho tiempo, pero por los antecedentes y por la manera de trabajar de Francisco Arce, porque también tiene opciones en ese puesto como lateral izquierdo, me parece que todavía no va a aparecer Gabriel Báez para el partido del domingo ante su ex equipo. A lo mejor ya con una semana entera de trabajo, para la cuarta fecha ya podría ser tenido en cuenta. ¿Alvio ya va a estar bien también? Sí. Incluso el tema del cuadro gripal, a mí también me dieron otra versión que el propio Francisco Arce lo habría guardado, mejor dicho, para el domingo. Algo que igual yo insistí porque jugó pocos minutos contra 12 de octubre, no sé si iba tanto por ahí por guardarlo, me parece más que iba por el cuadro gripal, pero sí ya estará disponible para el domingo contra Sudamérica. Pero eso que decís después cuando Federico me decía que estaba ahí tomando mate con los muchachos, ya que si tenés gripe lo que menos tenés que hacer es eso, ¿no? Y más con lo que significa gripe en estos tiempos de pandemia. Entonces yo también ahora quiero creer más en el tema de la rotación, que entendía que al tener la Moreno Martins y el retorno de Claudio Aquino y la titularidad de Pachi contra Tacuaré, Brian también. No, por eso no era para llevar a 2-9 en el banco, entonces lo llevaron a Fernando Romero y hay que ver si Moreno Martín vuelve a ser titular, porque quiera sí o no, el tema de 2 partidos seguidos, el domingo cumple el tercero y Oviedo va a estar fresco porque en uno ni siquiera jugó y en el otro entró en el segundo tiempo. Sí, ni siquiera en el banco, en el partido del último miércoles. Por eso, hoy yo creo que va a ser muy importante el entrenamiento, si bien no va a ser muy intenso, pero a lo mejor ya va a parar un equipo Francisco Arce para enfrentar a Sudamérica el día domingo. Me parece que sí, que haciendo un poco de ese análisis, Alfio Oviedo tendría grandes chances de arrancar el titular en esta ocasión, que Marcelo Moreno Martins vaya al banco de suplentes. Muy bien, gracias Juanma, un abrazo. Dale Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós, hasta cada momento. Fabio, ayer de los 2 partidos que se jugaron, el triunfo de Guaraní ante General Caballero, el empate de Nacional con Resistencia 1-1. Vos sabés que uno mira la cantidad de Federico y Dani para analizar los partidos, mira la cantidad de ingresantes, realmente es preocupante porque sí, yo creo que ya va a ser la tendencia con los partidos en 3 semanas, ¿verdad? Sí. Y porque el campeonato está arrancando, ¿verdad? El fin de semana no creo que suba demasiado. No, pero a medida que el campeonato vaya desarrollándose, me imagino que sí, Dani. Pero o sea, si Cerro y Olimpia se prenden la lucha por el campeonato, por otra cosa. ¿Y si no se prende? No, ahí vamos a repartir. Lo que pasa es que acá hablamos, vos hablaste de 2 partidos ayer. Los partidos de uno espera es Cerro Olimpia Cerro. El resto, cuando hablamos que este campeonato era rarísimo porque tenía una Meldiano Tacuarí, una Meldiano 12 de octubre, un Tacuarí 12 de octubre. Sí, ni contra estos equipos, ¿verdad? Cuando viene Guaireña a jugar contra uno de estos equipos.
Es una costumbre y es la gente que da la espalda al fútbol. Yo creo que la dirigencia ya no se preocupó antes. Ahora, por ejemplo, siempre vos lees, yo decía, bueno, va a ser 34 grados el lunes. Sí, 2:30 de la tarde del partido. Para asegurar a las 2:30 de la tarde, ¿quién quiere que se vaya a ver? No, o sea, y todo porque no se corte la luz. O sea, Fabio, yo lo que voy es, partamos que a la dirigencia no le importa un comino que vaya o no vaya gente. A la dirigencia lo que quiere es que se termine esto rápido para tener el check-in, el boarding pass. Entonces, ¿qué le va a hacer exigir a la gente? Punto uno. Y después lo que solemos acá hablar es la gente necesita de varios factores para decir vayamos a la cancha. Y estamos hablando de 2 clubes. Entonces, lo que ustedes dijeron, si vos vas a decir vamos a programar un partido un lunes a las 2:30, vas a decir, es feriado ese lunes. No. ¿Y por qué? Y porque tenemos miedo de que se corte la luz, porque el siguiente partido es a las 7:30. Entonces, si el que organiza, es como que vos digas, yo tengo un producto para vender, para promocionar. Entonces le vas a meter un marketing full, ¿verdad? No, yo lo que quiero es que esto salga nomás porque, no sé, mi intención es otra cosa. Porque hace rato dejó de preocupar justamente. Después está el interés económico mercantil que tiene Ameliano para llevar Cerro a Ciudad Este, que es otra cosa, ¿verdad? Sí. No es porque quiere que la gente sea fiesta de fútbol, sino ganar el dinero que no ganaron acá. Sí. La mejor que tuvieron fue 7.000 pagantes. Aquella vez que Cerro le ganó, con mucho esfuerzo Ameliano, defensor del Chaco, cuando Cerro estaba peleando todavía. El campeonato por la dirigencia hace rato dejó de interesarle la concurrencia de la gente en las canchas. Salvo Cerro, Olimpia Cerro, que siempre van a hacer la sesión, se preocupan por tener más socios. Después me decís que le dan a socios, esa ya otra pregunta, otra consulta, o si sus equipos son competitivos a nivel internacional, ya otra cosa, pero ellos sí se preocupan. Y lo de Olimpia contra Guaraní el sábado fue una muestra que en otros momentos Olimpia 3/4 de cancha te ponía, ¿verdad? En una primera fecha. Estamos hablando. A propósito de Guaraní, Federico, Dani y Bruno, ayer recaudó, en un partido que arrancó 19-15, 5.335.000 guaraníes por 262 boletas vendidas y 772 ingresantes. Y ves jugar a Guaraní en el primer tiempo y decir, ¿por qué la gente no va? Claro. Porque ante un rival limitadísimo que lamentablemente parece estar yendo directamente a intermedia como el General Caballero, lo de Guaraní está malísimo, está el gol de derecha de Segovia, ¿verdad? Camacho desconectado. Fíjate que hasta eso porque con Camacho soluciona el tema de la profundidad. Pero te dije que lo que llamaba Camacho jugando de falso 9, porque para Juguero volvió a ser Fariña doble 6. El mismo dibujo. Ayer nuestro jugador se equivocó en todas las decisiones. Romeo. Sí, Romeo no. Yo no sé si se encajona ahí con Camacho, porque Camacho de falso 9, pero siempre la tendencia es tirarse como extremo a la izquierda. Este chico de General Caballero, hay uno que falla un gol imposible mano a mano. No, eso fue el capitán Vera. Vera el capitán. Bueno, tenía otro compañero y era 0-0 y podía golpear y después, bueno, termina como termina el partido, pero son partidos muy... partidos descartables, partidos que no te dejan nada, la mayoría, y así se jugó el torneo de apertura. Claro, pues yo te marqué... hasta los propios jugadores parece que querían ya que sea la próxima fecha y ya liquidar todo. Ahora está el descenso, ¿verdad? Que es un drama importante, pero eso le interesa nada más que a los jugadores, al cuerpo técnico de turno, a algún dirigente, pero al hincha no le interesa. Federico, entendiendo que hay partidos muy seguidos, lo de Taylor ayer fueron cambios masivos, también entendiendo lo que no es su rival directo Guaraní, pero mermó la capacidad del equipo, bajó todo. Pero Ameliano Fabio hizo 9 cambios chicos. 9 cambios después del partido, le ganó a Libertad, hizo 9 cambios para el siguiente partido. Sí. Lo contó el propio presidente ayer. El equipo más titular es el que perdió y el que pusieron por ahí porque seguramente perdemos contra Libertad. Terminó dando el batacazo. Yo voy nomás lo que planteaba Bruno al comienzo. Y hace rato Marco, y cada vez nos vamos a parecer a esos fútbol de Sri Lanka, de Oman y eso, donde la gente, o sea, hasta la propia afición, o a ver, el ecosistema del fútbol, nosotros mismos, ni hablar de la dirigencia, que tiene otros intereses, esto es por casi default. O sea, nosotros tenemos que tener 44 fechas. Pero cada vez la proporción o el porcentaje de partidos que son interesantes de esas 44 fechas va a achicarse. Y de repente y miramos, viste lo que fue la Copa de Brasil, viste lo que fue Argentina, viste lo que fue Libertadores, Sudamericana, Champions. Antes te jugaba. Cada vez va a ser, ¿sabes poner esto antes, te jugaba Cerro Sol de América, Olimpia, Libertad, y hoy un Nacional Guaraní, por ejemplo. Nacional Guaraní antes era un partido. Sí. Vos veías dos equipos que querían que ahora un caldito aguado.
Ni hablar de Sol América si es que no mejora. Yo ayer quise ser Patriota, pero no aguanté más entre mirar River Gimnasia para ver a Sosa, al defensor Martínez y Sosa, ojo, porque Sosa yo creo que se merece un lugar en la selección, ¿eh? Está en una liga competitiva jugando como extremo y está jugando muy bien. Ayer el partido, obviamente que Guaraní te invitaba a ver Gimnasia River. Para mí, ¿sabes por qué yo decía oferta, eso? Por justamente esto. Fíjate que, y en esto también tiene que ver el tema de las nuevas plataformas, cómo la gente consume la información. Vos decís, ayer había más gente que estaba pendiente y nosotros nos explayamos de lo que fue el incidente de Bruno Valdés y Cachorro con Jack Grealish que el partido de Cerro Tacuarembó o el partido anterior. ¿Se entiende? Porque es todo, busca lo viral, busca lo que tiene más tráfico, busca lo que se habla, pero también están las figuras conocidas. Pues no me vas a decir que fue un partidazo América contra Manchester City. ¿Por qué yo iba al tema de estos países? Porque antes vos veías y dices, miran pues esa gente, después cuando viene un mundial se ponían la camiseta de Maradona, se ponían la camiseta de Pelé o de Zico, y decías, claro, esa gente solamente mira cada 4 años algo interesante que es el mundial. Porque me imagino lo que va a ser la liga de OTAN, la liga de... se entiende un poco cuando de UTAN, porque no hay. Y cada vez esto se va a grabar. Voy a decir, ha de haber algún futbolero en Venezuela, en Bolivia, en Perú, pero por ese mercado que tienen, lo mismo ocurre. Repito, cada vez se va a precarizar más lo local, porque antes vos no tenías acceso a lo premium y vos decías, bueno, contentate con este. Hoy ya no, hoy vos podés decir no. A esa misma hora, lo que decía Federico, antes vos no tenías es que hoy en el propio, el tema de tener River acá, el propio medio local, y acá te tenías... El propio medio local te aparece es muy fuerte la competencia. A la 1 de la tarde te aparece un partido de Copa Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Ayer apareció el último partido de Copa Paraguay, que yo sigo los resultados porque sigo ahí de repente para mirar de ojo a esta altura. Intermedia se juega a toda hora también. Viernes, sábado, domingo y lunes. Por eso te digo. Tener el plano local. Hoy creo que había televisación de un partido femenino de chicas de la cancha de Rubio Ñu esta mañana en vivo. Y eso es lo local. Sumar lo que está diciendo Bruno, lo internacional, que es una catarata. Es que tu testimonio como televidente, vos dijiste, yo quería ser patriota, pero tener River allí. Pero no es solamente eso, muchachos. En ese estadio, porque te cambia, pues el menú pues, es mucho más atractivo ver River Gimnasia con Sosa frente a Milton Casco ahí contra Armani, que mirar Guaraní cómo lo podía hacer 2 pases seguidos, ¿verdad? Es una cuestión. Entonces nosotros vivimos de esto, tenemos que venir a hablar. Claro, pero a lo que Bruno decía, por eso yo decía, ahí te compro cuando decía, si a esa hora donde están los River Boca, Cerro Olimpia está jugando un partido donde está peleando algo importante. Tiene que ser en ese contexto. Solamente en ese contexto. Hay una cosa que son los dos equipos a los que tenemos que agradecer. Por eso la gente nos habla de Cerro, de Olimpia, Cerro. Tenemos que agradecer porque son los que más invierten, los que les interesa un poquito más de que vaya la gente. Sacando libertad, que ya sabemos las inversiones que tiene, ¿verdad? Pero Cerro Olimpia siempre procura, ¿no? Pero es cierto. Ayer lo más atractivo era ver 5 goles hizo Darwin Núñez ayer en el Laguna Liverpool. No, lo que quiero decir es que... Te digo, el público que ya se gana otra vez la premia con... claro. Amistosos están siguiendo a los muchachos. Con Díaz jugando, hizo Nupla con Díaz en un momento, Colombia-Uruguay. En la delantera del Liverpool, una cosa de loco contra Leipzig, impresionante. No es solamente eso, muchachos. Hay muchos jóvenes que están siguiendo otros deportes. No es solamente el tema del fútbol. Déjame. Ahí ya entra otra competencia otra vez. Déjame porque estaba hablando con mi viejo lo lindo que es ver vóley internacional, la Liga Mundial de Vóley, que te transmite bien. Partidazos, hermano. Son partidos, pero que vos te pones a mirar ahí y te enganchás con el sella, te enganchaste ya y después ya querés mirar, no. Son diferentes. A que le gusta rugby de alto nivel, un amistoso que ellos no juegan amistoso, juegan test más desafío. O sea, es muy grande el tema. Y sobre todo para lo que son nuestros partidos. Y lo que marcábamos también, ¿recuerdan ustedes el martes? Hablábamos de las bondades, de las anécdotas de los partidos Olimpia y Libertad. Y eso que vos decís, Dani, del hecho del morbo, de lo que pueda pasar en el partido, eso sí atrae, ¿verdad? Claro, eso siempre va a atraer. De vuelta, Olimpia Libertad salvó la fecha. Ahí sí. Olimpia Libertad y el final de Cerro con el gol de Chico que entró Bobadilla, salvaron la fecha. ¿Y quiénes fueron los equipos más grandes de vuelta? Y eso estaba esperando la gente, justamente por eso que dicen, ¿verdad? Que estaban viendo qué es lo que podía pasar, qué podía tener otra vez el Libertad Olimpia. Pero fíjate, ni siquiera, Fabio, lo que apuntas,
ni siquiera la experiencia de quedarse enganchado. Es lo que acá inclusive solemos hablar. Vos hasta te percatás en lo móvil que son las audiencias. Cuando algo negativo va aumentando, aumenta también en ese sentido. Porque, a ver, uno sabe como el tema de las encuestadoras, rating y todo eso, pero en materia digital. Pero yo voy nomás repito que es un fenómeno por el cual van a tener que luchar las ligas como las nuestras, que son pobres, mal manejadas, con un contenido de discreto, mediocre para abajo. Porque si yo hago la captura, a ver, son 44 fechas, cada fecha tiene 6 partidos, me da 264 partidos. Ni el 10%, o sea, 26 partidos, vos decís, en un año, nosotros que nos dedicamos a esto, o sea, nosotros cubrimos un porcentaje importante, pero vos le preguntás al futbolero promedio, vos retenés en tu memoria de un año futbolero el 10% de los partidos, y no, porque vos me tenés que entonces recordar 26 partidos buenos, ya sea por la polémica, por la... No hay. Mira, te digo, o sea, por eso te digo... de lo que esperaban, te digo, los dos clásicos tuvieron su historia, apertura, los dos Cerro Libertad y los dos Olimpia Libertad, y me viene Resistencia Libertad, en cancha Libertad, ese partido que lo ganaba Resi sobre el final y Libertad la patrón. O sea, a lo que está diciendo Dani, ¿sí? ¿Qué partidos te quedaron tipo Thomas Mayon ahí? Lo primero que antes era mucho más. Por eso yo hablaba antes Guaraní hasta cuando perdió el título increíble con Cerro, era una potencia importante, pero ahora Guaraní no es. Y lo que dijimos el sábado se volvió a ver ayer, ¿verdad? Va a ganar este tipo de partidos, pero le va a costar mucho cuando despeguen lo de adelante. Le va a costar mucho estar en ese bloque. Por eso, o sea, para los que realmente se preocupan de este tipo de cosas y están detrás, y yo sé que hay gente en todas las federaciones, en la PF también, cuando se habla de lo que Bruno planteaba, el tema de los chicos de hoy, o sea, hoy tenés también el disruptor, que es el tema de la atención. Nos pasa a nosotros que estamos en esa transición de una generación X a la millennial o a la Z, que es ahora. Vos, por eso yo iba al tema del porcentaje. Si antes vos tenías un 20% puro para el fútbol o el ocio, y el fútbol era dominante en lo que era el ocio, hoy tenés otras cosas. Federico acaba de citar, por ejemplo, otro deporte. O sea, hoy tenés un acceso que antes no tenías. Hoy también competís con este tema del bienestar, o sea, la famosa experiencia. ¿Qué te venden las grandes ligas? No te venden si ganó uno, si ganó el otro nomás, que es pensar muy en 2D, o sea, muy cuadrado. Te venden la experiencia. O sea, entonces desde el e-game, o sea, los juegos electrónicos, te venden eso, mientras acá vamos a estar, vamos a putear, me echó mal, le expulsó al otro, o fue árbitro vendido, y esas cosas. O sea, ¿por qué la Premier fascina tanto? Y vos inclusive, capaz que es fanático de la Premier, no es que te saben los 20 equipos, pero ¿qué pasa? Te vendieron la experiencia, te vendieron que es cool mirar eso. Mientras que lo local cada vez es menos cool. Si a eso le suma el tema de un hábitat donde cada vez más cuesta meterte en mirar la televisión. Esta semana fue donde se anunció el tema de las aplicaciones para una alianza impensada hace algunos años. Entonces se está buscándole la vuelta, pero todo debe empezar con el contenido. Y en estos momentos tenemos un contenido malo. Si a eso le agregas que los que deben proteger y cuidar ese contenido están en otra, vamos a tener este tipo de recaudación. Porque este fin de semana, repetimos otra vez, sábado Olimpia de local, domingo Cerro de local. Nosotros que vamos a ir a la cobertura y nos vamos con 100 personas, 1000 personas o 10.000 personas, somos los primeros en saber que, para este partido vamos a tener cierta cantidad. Mira, no, tenemos la vez pasada, no, tenemos que irnos 3 horas antes, 4 horas, no, cuando es Libertadores, cuando se está peleando arriba, y vos después te va el tema del porcentaje. ¿Qué porcentaje? Y no llegamos al doble dígito. Y después el tema del interés, ¿cuál es el interés de Olimpia Guaireña? Ver hasta dónde aguanta Guaireña. El interés de Sol Cerro, hasta dónde aguanta Sol, o sea, son cosas muy previsibles. Hay partidos que en el 1-0 se acaba, claro, en el 1-0 se apaga. Y son muy previsibles, entonces hay un montón de cosas que hacen más allá de las programaciones o de la continuidad, mientras que sostener eso, la gente no se vaya. Sostener eso cuesta lo mismo. O sea,
El fútbol paraguayo, por eso cuando se habla, no, el tema del contrato, el tema de derecho, vos vendés ese paquete de 260 partidos. Todos los clubes querrían ser como los brasileños, donde dicen, no, yo soy Flamengo, yo quiero negociar diferente con Globo. Yo soy Corinthians, yo quiero negociar aparte con SBT. Yo soy Paranaense, yo quiero negociar a través de YouTube, quiero levantar mi propia señal, como había hecho Paranaense al comenzar con el presidente actual. Acá, ¿sabes qué? 12. El resto está ahí montado porque sabe que no hay forma. Negociar, no sé quién nos va a televisar a uno de ese cuadrangular abajo. Fortín Carolín, el combustible contra la mala onda. Llegó el Carolín Fortín, el único combustible con la más alta calidad, con hojas de ruda, miel natural, jugo y pulpa de limón natural. Y no te pierdas el kit de Carolín, con el novedoso embudo para saborear los 7 tragos de Fortín Ultra Carolín y otras fórmulas. Incluye un vale por 10.000 guaraníes de combustible en estaciones Enex. Sin Fortín no es Carolín. Vení al Festival del Agro Shopping este martes 26 de julio, desde las 9 horas, en la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal, con cocina en vivo, músicos rodeados de los mejores productores del país, charlas y talleres para celebrar un nuevo aniversario. Agro Shopping, del productor a tu mesa. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Acumula cupones para el evento de millonarios premios. El 27 de agosto, mes aniversario número 40. Bailamos con Duzamba. Viernes 22 de julio, DJ Ariel Argüello, 18:30 horas. Sábado 23, show de Ariel Articanaba, 21:30 horas. Degustaciones, sorteos de 2 millones en créditos. Promos de cervezas en lata, botellitas y chops de daiquiri de piña y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Lo más nuevo de Foresta aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100. Tapero Villa. Vamos a las autoridades de los partidos de esta tercera fecha del torneo clausura. Mañana sábado va a arrancar con el partido Sportivo Ameliano Tacuarí, que van a jugar a partir de las 17 horas. En el Martín Torres, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar va a estar Mario Díaz de Vivar. Para el partido entre Olimpia Guaireña, que va a arrancar 19:15 en el Estadio Manuel Ferreira, arbitraje de David Ojeda. En el bar va a estar Fernando López. Los partidos del sábado. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario en celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, triplicas tus chances para ganar 1.000 millones en premios. Celular Xiaomi Note 11S, precio normal, 18 cuotas de 275.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caballero va a recibir a Libertad en el Estadio Carendú, 16:30 horas. Arbitraje de José Méndez. En el bar va a estar Derlis López. Partido de segundo turno para el domingo, Cerro Sol de América. En la Nueva Olla, 18:15 el horario del partido. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar Ever Aquino. Cerramos ya, Fabio. Lunes, vamos al lunes 12 de octubre Nacional, 14:30 horas. En el Luis Salinas, arbitraje de Derlis Benítez. Bar de Ulises Mereles. Y Resistencia Guaraní. Lindo partido. Jardines de Arquerito, lunes, 19:15. Arbitraje de Marios Díaz de Vivar. Y bar de José Méndez. Gerardo Figueredo, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Todo bien, excelente. Va el aporte de Gerardito. Bien, maravilla. Espectacular. Decime, ¿qué novedades hay por Guaraní y por Libertad? Guaraní va a trabajar, es decir, trabajó esta mañana nuevamente, regenerativo en Dos Bocas, y espera el partido del lunes ante Resistencia en cancha de River, localía de los chacariteños. Por el lado de Libertad, con absoluta normalidad, trabajó en la mañana de hoy. Mañana están citados A ver. Creo que se cortó la... Sí, se cortó. Mañana están citados en la... Sí. El tema de Libertad, ¿no? Porque primero iba a comenzar a hablar de Guaraní. Libertad tiene que viajar a
¿Mallorquín o Ciudad del Este? No, Mallorquín. ¿Es Mallorquín? Carense, Una rareza ahí, de repente en Ciudad del Este. Viste que estaba para Mallorquín y se llevó a Ciudad del Este el partido nacional, el festejo de Morel. Recuerdan ustedes que Michel Sánchez nos explicaba que el empastado todavía no estaba cubriendo la totalidad del ahora campo. ya cubre. Y por lo visto que sí, porque sí, el partido está confirmado en Carendé. Estamos aguardando la cuarta fecha. Hay reuniones divisionales en estos momentos, virtual, para saber qué es lo que va a pasar con el partido Ameliano Cerro, que está programado en principio para Ciudad del Este. O sea, pidió la gente de Ameliano fuera de tiempo, pero Chiquiarse le dio un guiño, le dijo que sí, que no había problema para jugar en cancha el 3 de febrero. Ya estamos con Gerardo. Transferencias, giros, pago de servicios y pago QR con VPay. Activa VPay en visión móvil. Para más información escribinos al WhatsApp 021-414-3000. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business, conexiones que impulsan. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal Inverfir en todo el país y encontrar la Taiga que estás buscando. Adquirilas en cuotas desde 275.000 guaraníes. Seguinos en @motos Taiga y @Inverfin. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Vuelve la Feria Petersen, descuentos imperdibles, herramientas de ferretería metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Jueves 4, viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas, sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas, Petersen, sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más info en redes sociales www.petersen.com.py. Confirmado, el sábado 30 de julio, se va a jugar el partido Ameliano Cerro Porteño en el este del país. ¿A qué hora? 16:45, el horario del partido. ¿Y el resto de la programación? Y lo vamos a confirmar enseguida, pero sí, lo de Ciudad del Este se confirma, entonces Cerro mostró predisposición y se va a jugar en el Alto Paraná. Buena noticia para la gente de la 107.1. Ayer También. el presidente de Ameliano ya tenía todos los datos. Estaba 3 haciendo años trabajo. después vuelve Cerro al este del país. Día de la amistad. Estaba haciendo el marketing. La última vez fue como técnico Olimpia, ¿no? El presidente de Ameliano tenía todo el marketing y todos los puntos. Está bien, va a recaudar bien, entonces. Sí, bueno. La expectativa es 400 millones y algo decía, porque puede si ser. no ganás, decía. Y Ameliano va a alentar para que Cerro le gane a Sol, para que llegue como o sea, para que se mantenga ahí en la punta y todo eso, justamente, ya que acá la novedad es que tengamos mucha gente en las canchas y lo normal es lo que vivimos en las primeras dos. Ya estamos con Gerardo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien, en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. En Farmacias Catedral premiamos a quienes hacen parte de nuestra vida como una verdadera familia. Por eso te regalamos 5 kits de asado, 5 conservadoras equipadas y 5 termos forrados para que disfrutes con tus amigos. Por compras a partir de 30.000 guaraníes generas un cupón electrónico y doble cupón comprando de las marcas participantes. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Campaña Ya Sabex, Bucalex, garganta irritada o toseca, Ya Sabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Ya Sabex, Bucalex, un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Gerardo, ¿estás ahí? Perdón, buenas tardes de nuevo. Sí, señor, sí, estoy de vuelta. Se había cortado la comunicación con las disculpas correspondientes. Decía Guaraní, volvió rápidamente a la actividad en la mañana de hoy en Dos Bocas, donde hicieron regenerativo. Y por otro lado, el Mudo Valdés jugó en la categoría reserva hoy ante General Caballero
y tiene posibilidad de jugar la tercera fecha ante Resistencia el lunes 19:15 en cancha de River, repito, ante Resistencia. Bruno, ayer después del partido varios aficionados se acercaban y entre ellos un joven que se identificó con el nombre de David, quiere que le envíe el saludo, siempre escucha, es fan tuyo. El otro día le gustó mucho que hiciste el paralelismo del fútbol de los varones y de las chicas, y muchas de las chicas le pegan mejor a la pelota hoy día, decía, y le gustó bastante. Saluda a Óscar entonces. No, David. David, ¿de dónde? ¿Cuántos años tiene el chico? Y 20, una cosa de joven. El joven, sí. David, entonces, un saludo, un abrazo grande para el querido David. Sí, de paso ahí escuchaban ahí, porque ahí es como una familia ahí en ese, detrás del vestuario de Guaraní, donde a muchos de los aficionados lo identificamos. Sí. Ayer, Gerardo, para que vea cómo está el fútbol también, ¿no? Ayer lo habrá sentido bueno, sí, pero a mí la primera cosa que me llegó que iba a pasar hoy a las 9 de la mañana fue de la cancha de Guaraní. ¿En serio? En los grupos dirigentes de Guaraní estaba corriendo el tema a las 9 de la mañana hoy, sí. Y creo que los últimos 10 minutos, pues ya se habrán jugado con ese tema de que iba a pasar hoy a las 9 de la mañana. Porque fue algo... Y como sabés que circulaba un grupo de ahora... WhatsApp de dirigentes de Guaraní, que informaban. Te voy a leer nomás, Federico, audiencia, muchachos, Dani y Fabio. Es el equipo que más oposición, ¿verdad? Acá en relación a lo que es el fútbol paraguayo. Ya aparecen las primeras noticias falsas, ¿verdad? Sí. Un tuit oficial U de Libertad, ¿verdad? Pero eso está todo montado. Sí. El presidente honorario, señor Horacio Manuel Cartes Jara, ha dejado de formar parte de la directiva del Club Libertad. Agradecemos su compromiso y amor al club en todos estos años. Le deseamos el mayor de los éxitos. Vamos, Guma, libertad de familia. Hashtag. No, igualito hacen. El mismo, mirá, vos te dejás llevar, y te engañas. Y el texto, el famoso, le deseamos éxito. Sí, claro, así todo protocolar. Por algo el tema del check y todas esas cosas, pero bueno, es cuando hay algo de tendencia. No, pero por eso yo hablaba del tema de la dirigencia. Ahí está. Guaraní es el único que hacía abiertamente oposición en relación a lo de Cartes. El único. Porque después en otros clubes siempre como que hay dirigentes afines, simpatizantes, sí, afines, incluyendo la cúpula, ¿verdad? Contanos lo de Libertad. Sí, Libertad trabajó nuevamente esta mañana y lo hará de vuelta el día de mañana, y después ya viaja con destino a Juan León Mallorquín, donde el domingo va a enfrentar el campeón a General Caballero, 16:30 en el Estadio Carendí de la ciudad de Juan León Mallorquín. Una variante obligada, la presencia de Camilo Mayada por Iván Piris, fue expulsado en el último partido que animó el Gumarelo. En lo demás, se anuncia también que podría volver Pablo Aguilar, que no tuvo un buen debut ante Ameliano en la primera fecha, para hacer pareja junto a Alexander Barbosa, o en su defecto se mantendrá la misma dupla que componen en la saga central Diego Viera y Alexander Barbosa. Martín Silva, Camilo Mayada, Pablo Aguilar, o Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio o Matías Espinosa, quien está totalmente restablecido. Se había lastimado ante Resistencia, por ello no fue tenido en cuenta en el último partido ante Olimpia. Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano o Marcelo Díaz, porque a veces se le da días de descansos justamente a Marcelo Díaz, el chileno. Y Diego Gómez, inamovible, el sub-19 que tiene Libertad, cada vez jugando mejor. Lorenzo Melgarejo junto a Roque Santa Cruz en la ofensiva del cuadro Gumarelo para el partido del domingo, repito, ante General Caballero en la ciudad de Juan León Mallorquín, Estadio Carendí, 16:30 por la tercera fecha del clausura. Gracias, Gerardo. Y lo de Libertad Guaraní, los dos ya completamos, ¿no? Sí, bueno, para cerrar lo de Guaraní, tienen una leve esperanza, por sobre todo los aficionados, de que sume al centro delantero, al 9. Pero ayer ni bien terminaba el partido, hablaba con Santiago Sosa y mencionaba que si va a salir a buscar afuera es muy caro y se vuelve muy difícil, pero van a
Hoy se cierra el libro de pase a propósito, por eso hay una leve esperanza porque definitivamente del ropero Santander no va a correr por el alto costo que tiene, igual cosa piense con Ramón Martínez, que en algún momento también se ilusionaron para que estos vuelvan a Dos Bocas. Federico Santander ya está libre, ¿verdad? Ya no tiene más contrato en Italia. No, él es el jugador libre. Yo creo que si no, bueno, hoy ya se cierra, pero a nivel internacional está su pase. Si no consigue nada, capaz que juegue por Guaraní, ¿verdad? No sé, digo. Es que lo que declaró aquella vez acá, vos le hiciste la pregunta a Federico, ¿verdad? Y cayó. Él dijo, no tiene una posibilidad Guaraní de presupuesto para contratarme. Sí. Pero Emilio Dada dijo, vamos a esperarlo, dijo, ¿verdad? Antes de ayer, está... Pero si no consigue, claro, si no consigue, ¿qué es peor? Y, o sea, ¿qué es mejor sería en realidad? Fabio, vos le preguntaste a Emilio Dada si le iban a inscribir hoy. Sí. Porque al ser internacional sí tiene 3 semanas más de tolerancia. Claro, pero... Casi hasta agosto. Es cierto lo que dice Gerardo. Ayer Santi Sosa prácticamente lo descartó. Decía, por el alto costo, lo que el jugador pretende. Y el jugador, es cierto, se quedó sin club ahora con el Bologna y parece que quiere seguir ganando lo que ganaba en el Bologna. Entonces ahí es muy complicado. No, le está esperando un contrato europeo todavía. Sí, todavía, por eso. Entonces... O sea, él declaró como un jugador que no quedó libre. Sí, así mismo. Gracias, Gerard. Un abrazo para todos. Un abrazo, adiós. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut con tu póliza nueva, auto, casa o negocio. Llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 31 de julio. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Visiten la Expo Stand de Ochi frente mismo al ruedo central y prueben las riquísimas picadas de toda la variedad de los productos Ochi. También un espectacular parque de diversiones y otras atracciones para los niños. Visite el stand de Ochi en la Expo 2022. Ochi, el gusto es nuestro. El televisor Covio ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electrovan en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes, pidiendo al 0982 60 2020. Apúrate que la promo es limitada. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy viernes y mañana sábado para aprovechar el descuento de menos 400 guaraníes por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @energy.py, Instagram, Energy Paraguay, en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Johnny. Señor. ¿Cómo te trata estos avatares políticos de las últimas horas, Johnny? Sí. Impresionante. Uno se siente a escuchar, a ver y realmente... Que muchas opinólogos hay de todo tipo en redes sociales, ¿verdad? A favor y en contra, ¿verdad? Pero más opinólogos que... Impresionante.
Ahora, yo saqué un sesudo comentario de una persona. Para esto digo lo que tanto en la conferencia de prensa dijo. Y punto. No voy a decir quién es. ¿Entendés? Sí, Después pero están los pros y contras, ¿verdad? algo muy fuerte. Fuerte, claro que sí. ¿Cómo no? Recordemos, una situación similar pasó también en Centroamérica, esta misma situación, y después el calificado fue preso. Hay que tener mucho cuidado, no es que algo liviano. Sí. Bruno, Ese fue pedido en extradición, inclusive. El presidente de Honduras fue llevado. Sí, no. Esto no es que Juancito González te acusa de haber entrado en su corapú de llevar tu gallina. No. Juancito González. Vamos a cambiar de apellido. Juan Morales, entonces. Johnny González. Johnny González. Bueno, No, Johnny. por Pero porque- ¿qué pensás vos, Johnny, en el fondo de tu corazón? mira que yo no soy muy amigo de los países que se meten en otro país. ¿No te gusta el imperialismo? Pero en tema de corrupción, cuando adentro dejamos pasar, estoy de acuerdo que se meta a autoridades de otro país. Hay que respaldar, hay que investigar, hay que ir a fondo. Y es cierto lo que dice la senadora Esperanza Martínez, es una vergüenza que venga alguien de afuera para hacernos notar algo que ya notamos hace bastante tiempo. El papel de Estados Unidos siempre, ¿no? ¿Qué hay en Olimpia, Johnny? Aguántame un ratito, por favor. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza LGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales de su empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Johnny. Señor. Vamos con Olimpia, por favor. Sí, Olimpia Guireña, mañana, sábado 19:15, el bloque para 1, el árbitro principal David Ojeda, el asistente 1 José Villagra, el 2 Carmelo Candia, el cuarto árbitro Samuel Morales. En el bar estará Fernando López para ese partido donde Julio César Cáceres no puede contar con Hugo Quintana, no puede contar con Luis Zárate, y puede contar con Axel Alfonso o tal vez con Alcaraz para reemplazar al zaguero central expulsado en el partido contra Libertad. Hablamos de Luis Zárate. Consultaba sobre el caso de Sergio Tálvaro y me dicen que Tucu Salazar continuará como lateral por la zona derecha. El caso de Alan también podría ser parte, pero en menor medida. Puede llegar para este partido. Me parece que va a recurrir al sub-19, Axel Alfonso, para que pueda hacer pareja con Saúl Salcedo. Y el medio campo, el técnico Julio César Cáceres esta tarde va a definir
la continuidad de Alejandro Silva en el sector derecho del medio campo, Richard Ortiz, que podría, si juega Alcer Alfonso en la zona defensiva, Marcos Gómez será el volante central junto a Richard Ortiz, y por el sector izquierdo se piensa en Hugo Fernández. Recordemos, en el partido contra Libertad fue titular en este puesto Fernando Cardoso. Y adelante, Derlis González, probablemente con el retorno de Guillermo Paiva en el 11 titular para medir a Guaireña mañana en el Bosque de Para-1. Segundo partido de la fecha 3 del campeonato clausura de nuestro fútbol. Johnny, que tengas una buena tarde, muy amable. Igualmente, señor, que pase bien. Adiós, gracias. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-2128-91000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Casa Marco, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. En la intermedia vamos a los principales partidos. Fecha 18, hoy arranca con el partido entre Independiente y Atirá, que van a jugar a partir de las 17 horas. Y hoy, en el partido de segundo turno por la intermedia, juega el puntero San Lorenzo. Va a recibir a Pastoreo en el Gunter Vogel a partir de las 19:15. Los otros partidos más importantes, el domingo, el 3 de febrero va a enfrentar a Luqueño. Lindo partido, 10 de la mañana. En el este del país. Peligroso mucha gente partido, luqueño va a ir, mucha gente que está ahí también en Ciudad del Este, que reside ahí. Buses. Sí, mucha gente. Y cuidado con lo que fueron las personas que tienen prohibido el acceso a los estadios, de gente Dicen luqueño. que se va a ocupar la parte de la policía, la GEO también allá en Ciudad del Este. Vamos a ver, que puedan controlar eso y que no puedan acceder a la cancha y que si se van, que no se peleen nuevamente como en Encarnación, ¿verdad? O como en Atirá. El mismo domingo a las 10 de la mañana va a jugar Fernando de la Mora ante Martín Ledesma, otro equipo que también pelea por el primer lugar. Y el lunes, como el partido más atractivo, vamos a tener a las 19:15 el choque y el clásico de Trinidad. Rubio Ñu va a recibir a Trinidense. La tabla en la intermedia, San Lorenzo líder con 37 puntos. Trinidense tiene 35, está a 2 del líder. Luqueño tiene 34, está a 1 del segundo, está a 3 del líder. Un poquito más atrás, Martín Ledesma con 30. E Independiente, que reaccionó de vuelta, tiene 29. Aquí hay que decir que 29 está a 8 puntos del líder, pero está a 6 del segundo, y con una victoria se puede acercar nuevamente dentro de lo que tiene que ver con esta lucha en la intermedia. Ayer Cuiabá le empató al Atlético Mineiro 1-1. Jugó nuestro compatriota Junior Alonso, y Gustavo Gómez Portillo jugó en Palmeiras, le ganó de visitante al América Mineiro 1-0, y Palmeiras quedó como único puntero del campeonato. Y el Minero le despidió al turco, a Mohamed. Sí. Teniendo los cuartos final ahora, ¿eh? Ayer informaba Cristian, después de los 90 ya marcó Mineiro, lo que parecía que iba a ser triunfo, y le empató otra vez su rival. 2 minutos finales. Sí. 36 para Palmeiras, 32 Corinthians, Mineiro 32, Fluminense 31, Paranaense 31, Inter 30, las principales ubicaciones. Cumplimos con todo, Edgar. Lo sentiste, me parece. No se pierde. Estaba la fichita con Mineiro y empató con la Cuiabá. No, está full en apostarla, Edgar. Con razón, Edgar era uno de los que pedía que se vaya el turco. Lo echaron después de 7 meses. Nos vamos, gracias por la atención. Buenas tardes. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo.
Desde hace unos meses corre el rumor de que el equipo Hyundai Motorsport viene planeando una posible decisión radical de abandonar el campeonato del mundo de rallies a finales de este año. Relacionado en más de una ocasión con la disciplina de la resistencia, la firma surcoreana por el momento no ha hecho ninguna declaración oficial. Sin embargo, se encargó de despejar rumores cuando hace poco más de 2 semanas anunciaba la renovación de su acuerdo con Shell como socio técnico y patrocinador principal de la estructura, que compite actualmente en el campeonato del mundo de rallies, haciéndolo además por un periodo de 3 años. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. En Puma Energy tenés 5% de descuento en naftas e ion diésel todos los miércoles y con todos los medios de pago para recargar y seguir con la mejor calidad en combustibles. Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Emplazan a Sandra Quiñones y advierten con un nuevo juicio político. Parlamentarios opositores anunciaron que ante la reciente designación de los Estados Unidos a Horacio Cartes y su familia como significativamente corruptos, volverán a unir fuerzas entre partidos fraternos para reactivar el juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Incluso Hugo Ramírez emplazó a la fiscala e indicó que debe abrir una investigación contra el expresidente o presentar su renuncia. Lo que pasa en el mundo. Fiscal General de Perú abre 5ª investigación preliminar contra Castillo. La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, reabrió este viernes una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los delitos contra la administración pública y tráfico de influencias, lo que eleva a 5 las investigaciones fiscales abiertas al mandatario. De esta manera, Benavides